El castillo de los Cárpatos, capítulo primero. Esto no es una narración fantástica, es tan solo una narración novelesca. Es preciso deducir que, dada su inverosimilitud, no sea verdadera. Suponer esto sería un error. Pertenecemos a una época donde todo puede suceder. Casi tenemos el derecho de decir que todo acontece. Si nuestra narración no es verosímil hoy, puede serlo mañana, gracias a los elementos científicos, lote del porvenir, y nadie opinará que sea considerada como leyenda. Por otra parte, no se inventan leyendas a la terminación de este práctico y positivo siglo XII, ni en Bretaña, la comarca de los Montaraces Corrigans, ni en Escocia, la tierra de los Brownicks y de los gnomos, ni en Noruega, la patria de los ases, de los elfos, de los silfos y de las valquirias, ni aun en Transilvania, donde el aspecto de los Cárpatos se presta por sí a todas las evocaciones fantásticas. No obstante, conviene hacer notar que el país transilvano está todavía muy apegado a las supersticiones de los antiguos tiempos. M.E. de Gerando ha descrito estas provincias de la extrema Europa. Eliseo Reclus las ha visitado, pero ninguno de los dos ha dicho nada que se relacione con la curiosa narración objeto de este libro. ¿La conocieron? Tal vez, pero ¿acaso no han querido dar fe a la leyenda? Esto es sensible, pues la hubieran referido, el uno con la precisión del historiador, el otro con aquella poesía natural en él y derramada en sus relaciones de viaje. Puesto que ni uno ni otro lo han hecho, voy yo a intentarlo. El 19 de mayo de aquel año, un pastor apacentaba su rebaño a la orilla de un verde prado, al pie del Retiezat, que domina un valle fértil, cubierto de árboles de ramaje recto y enriquecido con bellas plantaciones. Las galernas que vienen del Noo arrasan, durante el invierno, este terreno descubierto y sin abrigo. Entonces, según la frase del país, se le hace la barba, y algunas veces muy al rape. Aquel pastor no tenía nada de los de la Arcadia en su traje, ni nada de bucólico en su actitude. No era un Dafnis, ni un Amintas, ni un Titire, ni un Licidas, ni un Melibeo. El ligno no murmuraba a sus pies, encerrados en gruesos zuecos de madera. Estaba junto al río de Valaquia, cuyas aguas frescas hubieran sido dignas de correr por entre las sinuosidades de que se habla en la novela Astrea. Frick, natural de Werst, así se llamaba el rústico pastor, tan descuidado de su persona como las bestias, bueno para habitar en aquella zahurda construida a la entrada de la aldea, y donde sus cameros y sus puercos vivían en revuelta proacrerie, única voz tomada del antiguo idioma que conviene a los piojosos apriscos del distrito. El Imanum pecus apacentado por dicho Frick, era Imanior ipse. Echado sobre un mullido otero, dormía el pastor, un ojo cerrado, el otro alerta, con la gran pipa en la boca, silbando de vez en cuando a sus perros si alguna oveja se alejaba del prado, o tocando el cuerno, cuyo sonido repercutía en los ecos de la montaña. Eran las 4 de la tarde, el sol declinaba en el horizonte. Hacia la parte este divisábanse algunas cúspides, cuyas bases estaban como sumergidas en flotante bruma. Dos gargantas de la cordillera dejaban pasar un oblicuo haz de luz solar, como el punto luminoso que se filtra por una puerta entornada. Este sistema orográfico pertenece a la parte más selvática de la Transilvania, comprendida bajo la denominación del distrito Klausenburg u Olosvar. La Transilvania es un curioso fragmento del Imperio de Austria. Dicha región se llama, en lengua magyar, el Erdeli, o lo que es igual, el país de los bosques. Se halla limitada al norte por Hungría, por Valaquia al este, y por Moldavia al oeste. Ocupa una extensión superficial de 60.000 kilómetros cuadrados, o sean 6 millones de hectáreas, próximamente la novena parte de Francia. Es una especie de Suiza, pero una mitad más vasta que los dominios helvéticos, aunque sin ser más poblada, con sus llanuras destinadas al cultivo, sus ricos pastos, sus valles caprichosamente delineados, sus soberbias montañas. La Transilvania, ondulada y por las ramificaciones plutónicas de los Cárpatos, está cruzada por numerosos ríos que van a engrosar con sus tributos los caudales del Teis y del soberbio Danubio, cuyas puertas de hierro, algunas millas al se cierran el desfiladero de la cordillera de los Balcanes, en la frontera de Hungría y del Imperio Otomano. Tal es el antiguo país de los dacios, conquistado por Trajano en el siglo I de la era cristiana. La independencia que disfrutó bajo Juan Zapoli y sus sucesores hasta 1699, tuvo fin con Leopoldo y que la anexionó a la Austria. Pero sea lo que sea su constitución política, ha sido ocupada por diversas razas, que aunque se codean, no llegan a fusionarse.
los valacos o rumanos, los húngaros, los tziganes, los seklers de origen moldavo y los mismos sajones, a quienes las circunstancias de lugar y tiempo acabarán por magyarizar en provecho de la unidad de Transilvania. ¿A qué carácter típico de los enunciados pertenecía el pastor Frigg? ¿Era acaso un descendiente degenerado de los antiguos dacios? Difícil sería resolver estas cuestiones, al ver su cabellera en desorden, su cara atezada, su barba enmarañada, sus espesas cejas, recias como dos cepillos de crines rojizas, sus ojos garzos, entre azules y verdes, y cuyos lagrimales húmedos estaban rodeados del círculo senil. Parecía hombre de unos 65 años. Es robusto, alto, seco y erguido bajo su capisallo, amarillento, no tan peludo como el pecho que cubre. Un pintor no desdeñaría trasladar al lienzo su silueta cuando, cubierta la cabeza con un sombrero de esparto verdadera tapadera de paja, se apoya sobre el puntiaguado cayado y queda tan inmóvil como una roca. En el momento en que penetraban los rayos del sol a través de las cortaduras del O, Frigg se volvió, puso su mano, medio cerrada, a guisa de catalejo, como si hubiese hecho de ella una bocina, y estuvo mirando atentamente. En la claridad del horizonte, y como a una milla larga, muy empequeñecido por la distancia, se dibujaban los contornos de un antiguo castillo sobre una aislada cima de la garganta de Vulcano, la parte superior de una meseta llamada Meseta de Orgal. B.O. Los cambiantes de la luz poniente se destacaba aquel edificio claramente con esa precisión de las vistas de un estereoscopo. Sin embargo, preciso era que se hallase el pastor dotado de poderosa vista para distinguir algún detalle de aquella masa lejana. Ved aquí que de repente, y moviendo la cabeza, exclama: «Viejo, viejo, ¿cómo te pavoneas sobre tus cimientos? 3 años más, y ya no existirás, porque tu haya no tiene ya más que 3 ramas». Dicha haya, plantada al extremo de uno de los bastiones de la cerca del castillo, resaltaba con su negrura sobre el azul del cielo, cual un delicado dibujo de papel picado, y a duras penas fuera visible para otro que no fuese Frigg a semejante distancia. Que, cuanto a la explicación de las palabras que ha pronunciado el pastor, basadas en una leyenda del castillo, será dada su debido tiempo. Repitió: 3 ramas. Ayer había 4, pero la cuarta cayó esta noche. Ya, no queda más que el muñón. Yo no cuento más que 3 en la horcajada. 3 nada más, viejo castillo. Cuando se considera a un pastor desde el punto de vista ideal, la fantasía hace de él un ser soñador y contemplativo, que conferencia con los astros, habla con las estrellas, y lee en el firmamento. Pero la verdad es que generalmente no pasa de la categoría de un bárbaro ignorante. A pesar de todo, la pública credulidad no vacila en atribuirle el don de lo sobrenatural. Tal hombre posee maleficios, y si está de humor, conjura los sortilegios, así sobre las personas como sobre las bestias, que para el caso viene a ser lo mismo. Vende polvos amorosos, filtros y fórmulas 1000, hasta llega a tornar estériles los campos, lanzando sobre ellos piedras encantadas, y deja infecundas a las ovejas tan solo con hacerles mal de ojo. Y tales supersticiones son propias de todos los tiempos y países. Aun en las regiones más adelantadas, no se pasa en el campo por delante de un pastor sin dirigirle alguna frase amistosa, algún saludo afectuoso, llamándole también pastor. Un saludo con el sombrero puede ser el medio de librarse de malignas influencias, y en los caminos de Transilvania no es donde menos sucede esto. Frigg era pues considerado como un mago, como un evocador de fantásticas apariciones. Según unos obedecían a su voz vampiros y endriagos, según otros se le solía encontrar, al declinar de la luna, en las noches oscuras, como se ve en otras comarcas en el año bisiesto, montado sobre la compuerta de los molinos, hablando con los lobos o mirando a las estrellas. Frigg dejaba decir, y no le iba mal, vendía hechizos y contraheoizos. Observación curiosa. Él mismo era tan crédulo como su clientela, y si bien no creía en sus propios sortilegios, daba fe a las leyendas que corrían por la comarca. Así, pues, no hay que asombrarse de que hiciese aquel pronóstico referente a la próxima desaparición del antiguo castillo, puesto que el haya solo tenía ya 3 ramas, ni hay que asombrarse de que le faltase tiempo para llevar la noticia al pueblo, a Werst. Después de haber juntado el rebaño, soplando hasta desgañitarse en la larga y blanca bocina de madera, Frigg tomó el camino de la aldea.
Avivando al ganado seguíanle sus perros, 2 semigrifos bastardos, ariscos y feroces, que más bien parecían dispuestos a devorar ovejas que a guardarlas. El ganado se componía de una centena de carneros, moruecos y ovejas, de las cuales una docena eran de primer año y el resto de tercero y cuarto año, o sea de 4 y de 6 dientes. Este ganado pertenecía al juez de Werst, el Viró Colts, que pagaba al concejo un fuerte derecho de contribución de ganadería, y que apreciaba mucho al pastor Frick por sus habilidades de esquilador y veterinario entendido en lo que se refiere a todas las plagas de origen pecuario. Marchaba el rebaño masa compacta, a la cabeza la oveja cencerra y a su lado la oveja virana, haciendo sonar su esquila en medio de la confusión de balidos. Al salir del prado, Frick tomó por un ancho sendero, bordeando extensos campos, donde ondulaban hermosas espigas de trigo, ya muy crecidos sobre las altas cañas. Veíanse también algunas plantaciones de cucuruts, que es el maíz de aquel país. El camino conducía a la orilla de un bosque de pinos y abetos de pobladas copas. Más abajo, el Sil extendía su brillante agua, filtrada por los guijarros del Albio, y sobre el que flotaban los fragmentos de madera serrada en las herrerías de río arriba. Perros y carneros se detuvieron en la margen derecha, y se pusieron a beber con avidez al ras de la ribera, removiendo la hojarasca de los matorrales. Werst no distaba de allí más de 3 tiros de fusil, al otro lado de un espeso bosque de raíces, formado de esbeltos árboles y de esos desmirriados plantones que crecen tan solo algunos pies del suelo. Dicho bosque se extendía hasta la garganta de Vulcano, cuya aldea, que lleva este nombre, ocupa una altura escarpada en la vertiente meridional de los macizos del Plesa. Aquella hora la campiña estaba solitaria. Hasta entrada la noche no volvían a sus hogares las gentes del campo. Frick no pudo cruzar su saludo tradicional con nadie. Ya abrevado su rebaño, iba a internarse entre los pliegues del valle, cuando en la revuelta del Sil apareció un hombre, como a unos 50 pasos río abajo. «Hola, amigo», gritó el pastor. Aquel hombre era uno de esos mercaderes que recorren el distrito. Se les encuentra en las ciudades, en los pueblos y hasta en las más humildes aldeas. No es obstáculo para ellos el hacerse comprender, hablan todas las lenguas. Aquel era italiano, sajón o valaco, nadie hubiera podido decirlo. En realidad era judío polonés, alto y delgado, de afilada nariz y barba puntiaguda, frente abultada y ojos muy vivos. Era vendedor ambulante de anteojos, termómetros, barómetros y relojes de bolsillo. Lo que no guardaba en el morral que, sujeto con correas, llevaba a la espalda, lo colgaba del cuello o de la cintura, un verdadero buhonero, algo así como un escaparate semoviente. Probablemente el judío participaba del respeto o del temor que los pastores inspiran, así que saludó a Frick con la mano. Después, en lengua rumana, que participa del latín y del eslavo, dijo con acento extranjero: «¿Qué tal marchamos, amigo?» «Marchamos con el tiempo», respondió Frick. «Entonces hoy habrá ido bien». «Con este tiempo, mañana irá mal porque lloverá». «¿Lloverá?», exclamó el buhonero. «¿Es que en vuestro país llueve sin nubes?» «Las nubes ya vendrán esta noche». «Y por allá abajo, por el lado malo de la montaña. ¿Y cómo veis eso?» «En la lana de mis carneros, que está áspera y seca como pellejo curtido. Pues tanto peor para los que tengan que andar por esos caminos, y tanto mejor para los que se queden en la puerta de su casa». «Hay que tener una casa, pastor». «¿Tenéis hijos?», dijo Frick. «Noe». «¿Sois casado?» «Noe». Preguntóle esto Frick, porque es costumbre en el país preguntarlo a los que se encuentran. Después añadió: «¿De dónde venís, buhonero?» «De Hermannstadt». Hermannstadt es una de las principales poblaciones de Transilvania. Al abandonarla, se encuentra el valle del Sil húngaro, que desciende hasta el arrabal de Petroseni. «¿Y a dónde vais?» «A Golosvar». Para llegar a Kolosvar, basta subir en dirección del Valle del Maros, después por Karlsburg, y siguiendo las primeras estribaciones de los montes Vizar, se está en la capital del distrito, un camino que no tendrá más de 20 millas. En verdad, que estos mercaderes de barómetros, termómetros y cascajos evocan siempre la idea de seres diferentes, de una andadura algo hoffmanesca, peculiar a su oficio. Venden el tiempo en todas sus formas, el que pasa, el que hace, el que hará, como otros venden cestos, tricots o algodones. Se diría que son los viajantes de la casa, Saturno y compañía, bajo la enseña arenas de oro. Sin duda este fue el efecto que el judío produjo a Frick, el cual contemplaba, no sin asombro, aquella instalación de objetos nuevos para él, y cuya aplicación desconocía.
Señor buhonero, preguntó alargando el brazo, ¿para qué sirve eso que castañetea en vuestra cintura, como los huesos de un viejo colgado? Son cosas de valor, respondió el mercader, objetos útiles para todo el mundo. Y guiñando el ojo, exclamó Frigg, ¿a todo el mundo? ¿Y también a los pastores? También. ¿Y para qué sirve esa maquinaria? Esta maquinaria, respondió el judío moviendo un termómetro entre sus manos, os dice si hace calor o frío. Vaya, amigo, pues yo no necesito de ella para saberlo cuando sudo bajo mi capisayo o cuando tirito bajo mi opalanda. Evidentemente, esto debe bastar a un pastor, que no se preocupa gran cosa de los porqués de la ciencia. ¿Y ese grueso cascajo con su aguja? Repuso señalando un barómetro aneroide. No es un cascajo, sino un instrumento que os dice si mañana hará buen tiempo, o si lloverá. ¿Es de veras? De veras. Bueno, replicó Frigg, pues yo no lo querría, aunque solo costase un kreutzer. Basta ver las nubes que se arrastran por la montaña, o que cruzan por cima de los más altos picos para saber con 24 horas de anticipación el tiempo que va a hacer. Mirad, ¿veis aquella bruma que parece salir del suelo? Pues ya os lo he dicho, eso significa que mañana tendremos agua. Verdaderamente, el pastor Frigg, gran observador del tiempo, no necesitaba barómetro. Y tampoco os hará falta un reloj, dijo el buhonero. ¿Un reloj? Tengo uno que anda solo, está colgado sobre mi cabeza. Es sol. Mirad, amigo, cuando está sobre la punta del roduc, significa que es mediodía, y cuando parece que mira al agujero de Held, es que son las 6. Mis carneros lo saben tan bien como yo, y mis perros como los carneros. Guardad, pues, vuestros cachivaches. Vaya, repuso el buhonero, muy negro me habría de ver para hacer fortuna, si no tuviera más clientes que los pastores. ¿De manera que no necesitáis nada? Absolutamente nada. Por lo demás, todas aquellas mercaderías baratas eran de muy mediana fabricación. Los barómetros no concordaban bien sobre el variable o el buen tiempo fijo. Las agujas de los relojes marcaban horas muy largas o minutos muy cortos. En fin, una engañifa. ¿Acaso el pastor lo sabía? Por eso no quería comprar nada de aquello. Sin embargo, ya iba a recobrar su cayado, cuando cogiendo una especie de tubo colgado de una correa del buhonero le dijo: ¿Para qué sirve este tubo? No está el tubo. Será pues una pistola, dijo el pastor. No, dijo el judío, es un anteojo. Era en efecto uno de esos anteojos comunes que agrandan 5 o 6 veces los objetos, o que los aproximan otro tanto, lo que produce el mismo resultado. Frigg había cogido aquel instrumento, y le contemplaba dándole vueltas entre sus manos, haciendo salir y entrar los cilindros. Después, moviendo la cabeza, un anteojo, dijo. Sí, pastor, un magnífico anteojo, que os alargará mucho la vista. Bah, yo tengo muy buenos ojos, amigo. Cuando el tiempo está claro, veo las últimas rocas, hasta la cresta del Retiezat, y los últimos árboles en el fondo de los desfiladeros del Vulcano. Sin entornar los ojos, gracias al rocío de la noche, que me limpia la pupila. El rocío, dijo el otro. Pronto os dejará ciego. Bah, a los pastores no. Bien, si tenéis buenos ojos, yo los tengo mejores cuando los aplico a mi anteojo. Tendrá que ver eso. Veslo. Yo. Probad. ¿No me costará nada? Preguntó Frigg, desconfiado por naturaleza. Nada. A menos que no os decidáis a comprarme el aparato. Tranquilo ya sobre este particular, Frigg tomó el anteojo, cuyos tubos graduó el buhonero. Después de haber cerrado el ojo derecho, Frigg aplicó el ocular al izquierdo, y empezó a mirar hacia las montañas del Vulcano, subiendo hacia el Plesa. Después bajó el instrumento, enfocándole hacia el pueblo de Werst. Calla, exclamó, pues es verdad, alcanza más que mis ojos. Allí está la calle Mayor. Reconozco a las personas. Veo a Nick Deck, el guarda que vuelve de su ronda, con la mochila a la espalda y la carabina al hombro. Cuando yo os lo decía, observó el buhonero. Sí, Nick es, añadió el pastor. ¿Y quién es aquella mujer que sale de casa del amo? Colts con falda roja y corpiño negro, como si fuese al encuentro de Nick. Mirad atentamente y reconoceréis a la muchacha, como habéis reconocido a Nick. Sí, es Miriota, la bella Miriota. Los novios. Esta vez tienen que andar con cuidado, porque yo los tengo al alcance de mis ojos, y no pierdo ninguna de sus carantoñas. ¿Y qué decís de este aparato? Bah, que hace ver desde muy lejos. El asombro de Frigg al coger por primera vez un anteojo para mirar la aldea Werst, indicaba lo atrasado que este pueblo se encontraba.
Si esto era o no verdad, bien pronto lo veremos. Pastor, dijo el mercader, seguid mirando, más allá de Werst. Este pueblo está muy cerca. Mirad mucho más allá. ¿Y tampoco me costará nada? Tampoco. Bueno, voy a mirar hacia el Sil húngaro. Sí, allí está el campanario de Libazel. Le conozco por la cruz, a la que le falta un brazo. Más allá, en el valle, entre los abetos, veo el campanario de Petroseni, con su gallo de hoja de lata, con el pico abierto, como si llamara a las gallinas. Calle, y allí abajo veo una torre que sobresale por entre los árboles. Debe de ser la torre de Petrilla. Vaya, voy a seguir mirando, porque supongo que el precio será siempre el mismo. El mismo, pastor. Frick miraba entonces hacia la llanura de Orgal, siguió después contemplando la sombría masa de los bosques situados sobre las vertientes del Plesa, y enfocando el objetivo a la lejana silueta del castillo, exclamó: sí, la cuarta rama está en tierra. La había visto bien. Nadie irá a recogerla para hacer una tea a la noche de San Juan. Nadie irá, ni yo. Sería arriesgar el cuerpo y el alma. Pero hay uno que la recogerá esta noche, para llevarla al fuego del infierno. Este es el Chort. Así se llama al diablo cuando se le evoca en las conversaciones del país. ¿Acaso el judío iba a pedir explicación de aquellas palabras incomprensibles para él, que no fuese de Werst o de sus cercanías, cuando Frick exclamó con voz en la que el espanto se mezclaba a la sorpresa: ¿qué es aquella nube que sale del torreón? ¿Es bruma? No, parece humo, pero no es posible. Desde hace siglos y siglos no echan humo las chimeneas del castillo. Si veis humo, es que lo hay, pastor. No, buhonero, no. Es que el cristal de vuestro anteojo está empañado. Limpiadle, pues. Voy a hacerlo. Y después de haber frotado los vidrios del anteojo con su manga, volvió a mirar. Efectivamente, lo que salía del torreón era humo. Aquella columna subía recta en el aire tranquilo, y su penacho se confundía con las nubes. Frick, inmóvil, no hablaba ya, concentrando toda su atención sobre el castillo, cuya sombra iba ascendiendo hasta llegar al nivel del llano de Orgal. De pronto bajó el aparato, y llevándose la mano a la alforja que bajo su sayo llevaba, preguntó: ¿qué vale esto? Florín y medio, respondió el buhonero. Por poco que Frick hubiese regateado, hubiera dado el anteojo en un florín, pero el pastor no regateó. Bajo el influjo de una estupefacción tan grande como inexplicable, metió la mano en su alforja y sacó el dinero. ¿Es para vos el anteojo?, preguntó el buhonero. No, para mi amo. Entonces, él os reembolsará. Ese y los 2 florines que me cuesta. ¿Cómo 2 florines? Sí, de ahí para arriba. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, pastor. Y Frick, silbando a sus perros y reuniendo su rebaño, subió a buen paso en dirección a Werst. Capítulo 2. La distancia de algunas millas produce el efecto, para el observador, de que bien sean rocas hacinadas por la naturaleza en las épocas geológicas, según las convulsiones del suelo, o bien construcciones debidas a la mano del hombre, y sobre las cuales ha pasado el soplo devastador del tiempo, poco más o menos su aspecto es semejante. Confúndese fácilmente el mineral en bruto y el mineral trabajado. Desde lejos vese todo envuelto en igual color, con idénticas líneas y ángulos en perspectiva, con la misma uniformidad de tinte, bajo la pátina gris de los siglos. Tal acontecía con la edificación antedicha, castillo otro tiempo de los Cárpatos. Reconocerle en su indecisa estructura en la meseta de Orgal, que corona a la izquierda, la garganta de Vulcano, hubiera sido imposible. Ya no muestra su erguida silueta en las montañas. Lo que pudiera tomarse por un torreón, ¿no es acaso otra cosa que un informe montón de piedras? Allí donde la vista crea percibir los almenados muros, quizá no habrá sino rocosa cresta. Es un conjunto vago, flotante e incierto. Tanto es así, que si diéramos crédito a lo que dicen algunos turistas, el castillo de los Cárpatos solo existe en la fantasía de las gentes del país. Después de todo, el medio más sencillo para salir de duda sería hacerse conducir por un guía del Vulcano o de Werst, y subir por el desfiladero, dar cima a la montaña, visitar aquellas construcciones. Pero hay el inconveniente de que se encuentra más fácilmente el camino del castillo que el guía. En el Valle del Sil nadie consentiría en acompañar a un viajero al castillo de los Cárpatos, así fuese a peso de oro. Si hubieseis mirado con un anteojo más potente que el instrumento de pacotilla que compró el pastor Frick para el señor de Coltz, he aquí lo que hubierais visto del viejo edificio. Detrás de la garganta de Vulcano, y como a unos 800 o 900 pies, un muro de color de asperón,
casi oculto por la hojarasca de plantas trepadoras y cuyo cercado se extiende un perímetro de 400 o 500 toesa, y siguiendo las ondulaciones de la meseta, a cada ángulo 2 bastiones, de los cuales, el de la derecha, sobre el que se alza la famosa haya, está coronado por una pequeña atalaya o garita de puntiac, y da techumbre, a la izquierda, algunos lienzos de murallas cual los de una fortaleza, soportando un campanario de capilla, cuya campana rajada se bambolea en las grandes borrascas, causando el mayor espanto en la comarca, en el centro, y con su plataforma rodeada de almenas, un torreón con 3 órdenes de ventanas de alféizares de plomo, y cuyo primer piso hállase rodeado de circular terraza. Sobre la plataforma álzase un largo mástil de hierro adornado por una especie de veleta comida, de moho, mirando siempre al sudeste, por efecto de algún violento huracán. En cuanto a lo que encerraba el consabido muro, por 1000 partes quebrado, bien fuese edificio habitable, accesible por puente levadizo o poterna, ignorábase de luengos años atrás. En realidad, si bien el castillo de los Cárpatos se hallaba en mejor estado de lo que parecía, estaba protegido ahora por el extendido terror supersticioso, con tanta eficacia como en pasados tiempos lo estuviera por basiliscos, bombardas, culebrinas y demás máquinas de artillería de otros siglos. Y en verdad que bien merecía la pena de ser visitado el castillo de los Cárpatos por turistas y anticuarios. Su situación en lo alto de la meseta de Orgall no puede ser más bella. El panorama de montañas que se divisa desde la alta plataforma del Torreón es sublime. Al fondo vense las ondulaciones de la elevada cordillera, que parece dibujada, caprichosamente, formando la frontera de Valaquia. Por delante abre su ruinosa garganta el desfiladero de Vulcano, única vía de comunicación entre las provincias limítrofes. Al otro lado del valle del Sil surgen las edificaciones de Libazel, Lonjay, Petroseni y Petrilla, agrupados y como asomándose a la abertura de los pozos que sirven para la explotación de esta rica cuenca hullera. Y en los últimos planos del horizonte vislúmbrase admirable y simétrica cadena de alturas y crestas cuyas bases están cubiertas de césped y cuyas peladas cimas dominan los abruptos picos del Retiezat y del Parín. Por fin, más allá del valle del Atzeg y del río Maros, aparecen los lejanos perfiles, velados por las brumas de los Alpes de la Transilvania central. En el fondo de aquel embudo y efecto de la depresión del terreno, formábase un lago, en el que vertían sus aguas los brazos del Sil, antes de abrirse paso al través de la cordillera. Ahora dicha depresión no es más que una carbonera con sus ventajas e inconvenientes. Las altas chimeneas de fábrica crúzanse con el ramaje de los copudos, olmos, abetos y hayas. Los negruzcos humos vician la atmósfera, saturada antaño con los perfumados aromas de los frutales y las flores. No obstante, y por más que la industria tiene bajo su férrea mano este distrito minero, en la época de esta narración aún no había perdido el selvático aspecto que le diera la naturaleza. El castillo de los Cárpatos data del siglo XII o acaso del XIII. En aquella época, bajo la dominación de los señores o vaivodas, fortificábanse monasterios, iglesias, palacios y castillos de igual modo que las aldeas y ciudades. Señores y vasallos procuraban mantenerse a la defensiva. Tal estado de cosas explica el aspecto de aquella construcción feudal, bien defendida con su almenado muro, su atalaya y su torreón. ¿Qué arquitecto tuvo la idea de edificarles sobre aquella meseta y a tal altura? Ignórase quién fuese el audaz artista, aunque pudiera suponerse que fuera el rumano Manoli, tan gloriosamente cantado en las leyendas valacas, y que edificó en Curté de Argisel, célebre castillo de Rodolfo el Negro. Pero si pudiera haber dudas acerca de este punto, no las hay respecto a la familia que poseía el castillo de los Cárpatos. Los barones de Gortz eran señores de aquel país, desde tiempo inmemorial. Tomaron parte en todas las guerras que tiñeron de sangre las provincias de Transilvania, lucharon contra los húngaros, los sajones y los seclers, y su apellido figura en cánticos y en doines, donde se perpetúa el recuerdo de los desastrosos períodos por que atravesó aquel país. Era su divisa el famoso proverbio valaco, dape maorte, ida hasta morir, y dieron vertiendo su sangre en aras de la independencia, aquella sangre que procedía de los romanos, sus antecesores. Ya se sabe que al cabo de tantos esfuerzos y sacrificios tantos, no pudieron conseguir otra cosa que la más mísera opresión para los descendientes de tan valiente raza. Ya no vive la vida política
3 azotes sufrió aquel país. Más aún conservan los valacos de Transilvania la esperanza de sacudir el yugo que los oprime. El porvenir es suyo, y con inquebrantable fe repiten estas palabras que expresan todas sus aspiraciones. Roman no per. El rumano no perecerá. A mediados del siglo actual, el último representante de los señores de Gortz era el barón Rodolfo. Nacido en el castillo de los Cárpatos, había visto a su familia irse, extinguiendo alrededor suyo durante su juventud, y a los 22 años se encontró, solo en el mundo. Todos los suyos habían ido cayendo año tras año, cual las ramas del haya secular cuya existencia tan unida se hallaba, según la superstición pública, a la existencia misma del castillo. Sin parientes y casi sin amigos, ¿qué iba a hacer el barón Rodolfo para llenar aquel inmenso vacío que la muerte dejó en torno suyo? ¿Cuáles eran sus aficiones, sus inclinaciones y aptitudes? Nada de esto se sabía como no fuese la pasión irresistible que sentía por la música, y muy especialmente por los grandes artistas líricos de su época. Así que después de haber confiado la guarda del castillo, ya muy deteriorado, en manos de algunos viejos servidores, un día desapareció de allí. Más tarde se supo que dedicaba su fortuna, bastante considerable, a recorrer los principales centros líricos de Europa, los teatros de Alemania, Francia e Italia, donde podía saciar su infatigable fantasía de diletante. ¿Acaso era un excéntrico, por no decir, un monomaníaco? Lo extraño de su vida daba lugar a creerlo así. Sin embargo, el recuerdo de su país natal no se había borrado del corazón del joven barón de Gortz, ni olvidó su patria en medio de sus lejanas peregrinaciones. Tanto fue así, que volvió a Transilvania a tomar parte en una de las sangrientas revueltas de los rumanos contra la opresión húngara. Los descendientes de los antiguos dacios fueron vencidos, y su territorio repartido entre los vencedores. A continuación de esta derrota, el barón Rodolfo abandonó definitivamente el castillo de los Cárpatos, que empezaba a amenazar ruina por algunas partes. La muerte no tardó en privar a aquel dominio de sus últimos servidores, y fue desalojado del todo. En cuanto al barón de Gortz, empezó a correr el rumor de que se había unido patrióticamente al famoso Rosta Sándor, antiguo salteador de caminos, y al que la Guerra de la Independencia había elevado al rango de un protagonista de drama. Muy felizmente para él, después de la lucha, Rodolfo de Gortz se había separado de la facción del salteador, y obró muy prudentemente, porque Rosta Sándor acabó por caer en manos de la policía, que se contentó con encerrarle en la prisión de Esamosuibar. Por el distrito corrió la versión, muy autorizada, de que el barón Rodolfo había sido muerto en un encuentro de Rosta Sándor con los carabineros de la frontera. No había tal muerte, aunque nadie dudase de ella por no haber aparecido el barón en la comarca desde aquella época, y es preciso tener en cuenta lo crédula que era la población en sus supuestos castillo desierto, castillo fantástico. Las vivas y ardientes imaginaciones pobláronle pronto de fantasmas, de espíritus que se albergaban en aquel a las altas horas de la noche. Cosas son estas que suceden frecuentemente en muchas comarcas de Europa, entre las que Transilvania debe ocupar el primer lugar. Además, ¿cómo aquella aldea de Werst hubiera podido romper con sus creencias en lo sobrenatural? El cura y el maestro enseñaban estas fábulas con tanto más empeño, cuanto que ellos mismos las creían a pies juntillos. Afirmaban, con pruebas en apoyo de sus afirmaciones, que los vampiros lanzan gritos de andriagos, beben sangre humana, que los Staffi andaban errantes por las ruinas, convirtiéndose en malhechores si se olvida darles de comer y beber todas las noches. Hay hadas babes, de las que es preciso guardarse el martes y viernes, días nefastos de la semana. Aventuraos, pues, en las profundidades de los bosques del distrito, bosques encantados donde se ocultan los Balauri, dragones gigantes cuyas mandíbulas llegan a las nubes, los Zmei, de alas desmesuradas que se llevan a las mujeres lindas sin distinción de categorías. Existen pues tantos monstruos feroces. ¿No hay algún genio del bien que, según la imaginación popular, contrarreste las malas artes de aquellos? Sí, por cierto, la serpi de casa, serpiente del hogar doméstico, que vive en las casas y cuya influencia saludable compra el aldeano, nutriéndola con la mejor leche,
Ahora bien, ¿qué mejor albergue para todos aquellos seres de la mitología rumana que el Castillo de los Cárpatos? Sobre aquella planicie aislada, solo accesible por la parte izquierda de la garganta de Vulcano, no era dudoso que albergase dragones, hadas y endriagos, como también acaso los espíritus de algunos individuos de la familia de los varones de Gortz. De aquí la reputación de que el castillo estaba encantado, reputación muy justificada, al decir de las gentes, y nadie hubiera osado aventurarse a visitarle. Esparcía en torno suyo una especie de espanto epidémico, como las emanaciones pestilentes de una laguna insalubre. Solo con aproximarse un cuarto de milla, se arriesgaba la vida en este mundo y la salvación en el otro. Esto era cosa corriente en la escuela del maestro Hermod. Sin embargo, tal estado de colas debía tener fin, y esto sucedería cuando no quedase una sola piedra de la antigua fortaleza de los varones de Gortz, y aquí entraba la leyenda, a dar crédito a los más autorizados de la aldea de Werst. La existencia del castillo estaba unida a la de la vieja haya, cuyo ramaje se recostaba sobre el bastión del ángulo, a la derecha del muro. Las gentes de la aldea habían observado, y muy particularmente, el pastor Frigg, que desde la partida de Rodolfo de Gortz dicho árbol iba perdiendo cada año una de sus ramas más gruesas. Cuando el varón Rodolfo fue visto por última vez en la plataforma del torreón, el árbol tenía 18 ramas, y en la actualidad solo contaba 3. Cada rama caída significaba un año menos de existencia para el castillo. La caída de la última produciría anonadamiento definitivo, y entonces sobre la meseta de Orgali se buscaría en vano el castillo de los Cárpatos. Evidentemente, esto era una de esas leyendas que solo nacen en las imaginaciones de los rumanos, pero lo cierto era que todos los años Celaya perdía una de sus ramas, y Frigg, que no dejaba de observarle mientras apacentaba su rebaño en los prados del Sil, no dudaba en afirmarlo, y aunque la aseveración de Frigg no fuera digna de tomarse en cuenta, a los aldeanos, y hasta el juez de Werst, no les cabía duda de que el castillo no tendría más de 3 años de vida, puesto que al haya tutelar no le quedaban más que 3 ramas. El pastor se puso en camino para llevar la tremenda noticia de que queda hecha mención, después del accidente del anteojo. En efecto, la noticia era tremenda. En el torreón acababa de aparecer humo, lo que sus ojos no hubieran podido apreciar por sí solos. Lo había visto Frigg con ayuda del anteojo del buhonero. No era vapor de la atmósfera, era humo que iba a perderse en las nubes. Y a pesar de estar abandonado el castillo, después de tanto tiempo, que nadie había franqueado su cerrada poterna, ni levantado el puente levadizo. Si el castillo estaba habitado, solo podía estarlo por seres sobrenaturales. Pero ¿con qué objeto podían los espíritus encender fuego en uno de los departamentos del torreón? ¿Provenía el humo de alguna chimenea, de una habitación o de la cocina? He aquí un punto verdaderamente inexplicable. Frigg azuzaba sus bestias hacia el establo, y a su voz los perros avivaban el ganado. Camino arriba, y el polvo volvía a caer con la humedad del crepúsculo. Algunos aldeanos que se habían retardado en sus faenas, le saludaron al pasar. Frigg apenas le respondió. Esto era motivo de gran inquietud para los primeros porque, para evitar los maleficios no basta saludar al pastor, es preciso que éste responda al saludo. Pero Frigg no se fijaba en esto, y caminaba con los ojos extraviados, actitud extraña y ademanes descompuestos. Aunque los lobos le quitaran la mitad de sus carneros, no hubiera recibido impresión más honda. ¿De qué mala nueva era anuncio el pastor? Y ambos se dirigieron hacia el centro de la calle mayor de la aldea, al borde de un terraplén que dominaba los barrancos, y desde el cual se podía ver el castillo. Una vez allí, Frigg dio el anteojo a su amo. Evidentemente el señor Colts no era más práctico que el pastor en el manejo de tal instrumento. ¿Qué es esto?, le preguntó. Una maquinaria para ver que he comprado en 2 florines, y que vale el doble. ¿A quién? A un buhonero. ¿Y para qué? Aplicadlo a vuestro ojo, dirigidlo al castillo, mirad y veréis. El juez enfocó el anteojo en dirección al castillo, y miró atentamente. Lo que salía de una de las chimeneas del torreón era humo, que desviado en aquel momento por la brisa, se arrastraba por la falda de la montaña. «Humo, humo», repetía el amo Colts estupefacto. Acababan de reunirse Lemiriota y Nicdeck, el guardaboque, que habían vuelto a su casa hacía unos instantes. Cogiendo el anteojo, preguntó el joven: «¿Para qué sirve esto?» «Para ver a lo lejos», respondió el pastor. «Es broma, Frigg». Sí, broma.
No hace una hora que yo os he reconocido cuando bajabais por el camino de Werst, y a vos también. No acabó la frase, porque Miriota se puso encarnada y bajó sus lindos ojos. Después de todo, no está prohibido que una hija de familia honrada vaya al encuentro de su novio. La novia primero, y el novio después cogieron el famoso anteojo y le enfocaron hacia el castillo. Entretanto habían llegado a aquel sitio media docena de vecinos, que, enterados de lo que pasaba, fueron sirviéndose por turno del anteojo. Uno dijo, humo, humo en el castillo, y otro añadió, tal vez el rayo ha caído sobre el torreón. ¿Pues qué, ha tronado?, preguntó Colts dirigiéndose a Frigg. No ha habido tormenta desde hace 8 días, respondió el pastor. Si a aquellas buenas gentes se les hubiese dicho que en la cúspide del Retiezat acababa de abrirse un cráter volcánico, no se hubieran quedado más estupefactas. Capítulo 3. El pueblecillo de Werst tiene tan poca importancia, que no figura en la mayor parte de los mapas. En el orden administrativo es aún de inferior categoría que su vecino llamado Vulcano, nombre de la porción de la vertiente del Plesa sobre el cual ambos se encuentran pintorescamente situados. En los momentos actuales, la explotación de la cuenca minera ha impreso gran movimiento comercial a las poblaciones de Petroseni, Libazel y otras, distantes algunas millas. En cambio ni Vulcano ni Werst han obtenido ventaja alguna, no obstante su proximidad al centro industrial. Estas aldeas son aún lo que eran hace 50 años, y es de suponer que dentro de otro medio siglo continuarán en el mismo estado. Según el ISCO Reclus, más de una mitad de la población de Vulcano se compone de empleados encargados de vigilar la frontera, carabineros, gendarmes, inspectores del fisco y enfermeros del lazareto. Suprimid los gendarmes y los inspectores del fisco, añadid una proporción un poco mayor de agricultores, y tendréis la población de Werst, o sea algunos cientos de habitantes. Puede decirse que el tal pueblecillo está formado por solo una larga calle cuyas bruscas pendientes hacen la subida y la bajada muy penosas a lo largo de la garganta de Vulcano. Sirve de camino natural entre la frontera valaca y la transilvánica. Por allí pasan los rebaños de bueyes, de carneros y cerdos, los carniceros, los vendedores de frutas y granos, y algunos viajeros, muy pocos, que se aventuran por el desfiladero, en vez de tomar los ferrocarriles de Kolosvar y del Valle del Maros. En verdad que la naturaleza ha dotado generosamente la cuenca que se abre entre los montes de Brisar, Retiezat y Parín. No tan solo es rica por la fertilidad de su suelo, sino también por la riqueza que encierra en sus entrañas. Hay minas de sal gema en Torda, con un rendimiento anual de más de 20.000 toneladas. El monte Paraj, cuya cúspide mide 7 kilómetros de circunferencia, está únicamente formado de cloruro de sodio. Las minas de Torotsko producen plomo, galena, mercurio y sobre todo hierro, cuyos yacimientos están en explotación desde el siglo G. Las minas de Baidagunyat dan un mineral que, transformado en acero, resulta de superior calidad. Hay también minas de hulla fácilmente explotables bajo las primeras capas de estos valles lacustres en el distrito de Hatsek, en Libazel y Potrosen, y vasto recinto cuyo contenido se ha estimado en 250 millones de toneladas, y en fin, minas de oro en Ofenbania, en Topanfalva, la región de los trabajadores que se dedican a limpiar las arenas auríferas de los ríos, y en donde miríadas de molinos, sencillamente dispuestos, trabajan las arenas del Berespatak, el pactalo transilvánico, y que exportan cada año valor de 2 millones de francos del precioso metal. Parecía que una región tan favorecida por la naturaleza había de aprovechar aquella riqueza en favor de sus habitantes. Sin embargo, no es así. Si bien los centros más importantes como Torotko, Petroseni y Lonjai poseen algunas instalaciones industriales a la moderna, si bien allí se ven edificaciones regulares sometidas a la uniformidad de la escuadra y la plomada, depósitos, almacenes, verdaderas poblaciones obreras, si están dotadas de cierto número de casas con ventanas y balcones, no se encuentra eso ni en la aldea de Werst ni en la de Vulcano. Unas 60 casas irregularmente edificadas sobre la única calle, cubiertas de un caprichoso tejado que sobresale por los muros de arena, con fachada hacia el jardín, un granero con ventana por cada habitación, con una ruinosa granja al lado, un establo cubierto de paja, aquí y allá algún pozo con polea, de la que pende una cuerda, 2 o 3 charcas que se desbordan con las tormentas, arroyuelos de cursos tortuosos. Tal es la aldea de Werst, emplazada sobre ambos lados de la calle entre los oblicuos taludes del desfiladero. A pesar de esto,
Es fresca y tiene atractivos, hay flores en puertas y ventanas, tapias de verdura que cubren los muros, hierbas revueltas que se mezclan con las espigas de color de oro viejo y con las ramas de los olmos, álamos, hayas, abetos y erables que sobresalen por una de las casas, tan altos como pueden subir. Al otro lado las escalonadas estribaciones de la cordillera, y allá en lontananza, las cimas de los montes que se confunden con el azul del cielo. En Werst, como en toda aquella región de Transilvania, no se habla el alemán ni el húngaro sino el rumano, hasta en las mismas familias tziganes establecidas, más bien que acampadas en las diversas aldeas del distrito. Estos extranjeros toman la lengua del país, como toman la religión. Los de Werst forman una especie de pequeña tribu, bajo el miedo del vaivoda, con sus caravanas, sus baracas de puntiagudo tejado, sus legiones de niños, siendo bien diferentes por sus costumbres y regularidad de hábitos a las de sus congéneres que andan errantes por Europa. Observan en sus ceremonias el rito griego, amoldándose a la religión de los cristianos entre los que viven. La autoridad religiosa de Werst está en manos de un pope que reside en Vulcano y ejerce sus funciones en ambas aldeas separadas solamente por media milla. La civilización es como el aire y como el agua, allí donde encuentra un resquicio, por pequeño que sea, allí penetra y modifica las condiciones de un país. Hay que reconocer que este resquicio no se ha presentado aún en la región meridional de los Cérpatos de Vulcano, ha dicho Eliseo Reclus que es el último lugar de la civilización, en el valle del Sil-Valaco. No hay pues que asombrarse de que Werst sea una de las más atrasadas aldeas del distrito de Kolosvar. ¿Y cómo puede ser otra cosa en lugares como los antedichos, donde nace, se crece y se muere sin haber salido de ellos? Ocurrirá preguntar ahora, ¿no hay un maestro de escuela? ¿No hay un juez en Werst? Indudablemente, pero el Dominer Moth solo puede enseñar lo que sabe, que es bien poco, apenas leer, escribir y contar. La instrucción no pasa de aquí. En ciencias, en historia, en geografía y en literatura, no conoce otra cosa que los cantos populares y las leyendas del país. Su memoria es escasa. Su fuerte es todo aquello que tiene sabor fantástico, de lo que sacan gran provecho los pocos escolares de la aldea. En cuanto al juez, conviene explicar la razón de tal título del primer magistrado de BRS. El viró ser Koltz era un hombrecillo como de unos 55 a 60 años, de origen rumano, de cabellos raros y encanecidos, bigote aún negro y ojos de más dulzura que viveza, de fuerte complexión, como buen montañés, cubre su cabeza con la magnífica gorra de fieltro, y sujeta su vientre con un cinturón de historiada hebilla, su chaqueta sin mangas y el pantalón corto y hombacho, metido en altas boas de cuero. Más bien alcalde que juez, por más que sus funciones le obligasen a intervenir en las múltiples contiendas entre vecinos, se ocupaba principalmente de administrar su aldea, con poder discrecional, y no gratis en verdad. En efecto, todas las transacciones, compras o ventas estaban gravadas con un impuesto a su favor, sin hablar del derecho de peaje que extranjeros, turistas o traficantes se apresuraban a entregarle. Tan lucrativo cargo había proporcionado al ser Coitz cierta holgura. Si la mayoría de los aldeanos del distrito son roídos por la usura, que no tardará en hacer a los judíos prestamistas verdaderos propietarios del suelo, el viró había sabido escapar a su rapacidad. Sus bienes estaban libres de hipotecas o intabulaciones según se dice en la comarca. A nadie debía nada. Hubiese más bien prestado que tomado a préstamo, y lo hubiera hecho, no sin despellejar a la pobre gente. Poseía muchos prados con buenos pastos para sus rebaños, campos bien cultivados, aunque hostil siempre a los adelantos, viñas que halagaban su vanidad al pasearse por entre las hermosas cepas cargadas de racimos, y cuya cosecha vendía siempre con gran provecho, prescindiendo de la parte que se reservaba para su consumo particular. No hay que decir que la casa de Koltz era la más hermosa del pueblo. Estaba situada, esquina al terraplén de la calle antes dicha. Una casa de piedra con su fachada al jardín, su puerta entre la tercera y la cuarta ventana, con sus festones de verdura que orlan el alero con su cabelludo ramaje. Dos grandes hayas de alta y florida copa. Detrás, un hermoso vergel en el que se ven plantaciones de legumbres formando cuadros y filas de árboles frutales alineados sobre el talud. En el interior de la casa hay bonitas y limpias habitaciones para comer y dormir, con sus muebles pintarrajeados, mesas, camas, bancos, escabeles y aparadores llenos de brillante vajilla.
De las vigas del techo penden lámparas adornadas de cintas y telas de vivos colores. Se ven también pesados cofres forrados y claveteados que sirven de mesas y de armarios. En las blancas paredes hay retratos, iluminados con color rabioso, de patriotas rumanos, entre otros, el del popular héroe del siglo II, el Vaivoda Vaida Unyad. He aquí una encantadora habitación, muy grande para un hombre solo. Pero es que el amo Koltz no estaba solo. Viudo hacía 10 años, tenía una hija, la bella Miriota, muy admirada de Huersta Vulcano, y aún más allá. Hubiese podido llevar por nombre uno de esos extraños que se usan en Valaquia, tales como Florica, Daiva, Dauricia, pero no, se llamaba Miriota, es decir, Corderita. La Corderita había crecido, y era al presente, una hermosa joven de 20 años, rubia, con ojos garzos de dulce mirada, encantadoras facciones y de formas esculturales, y su hermosura resaltaba más aún vestida con su camiseta bordada de hilo rojo en el coleto, en los puños y en los hombros su falda, sujeta con un cinturón de hebillas de plata, su catrinza, doble delantal de rayas azules y rojas, anudado a la cintura, sus botitas de cuero color de avellana, y con él ligero pañuelo a la cabeza, dejando al viento sus largas trenzas, adornadas con una cinta o una monedita. Sí, Miriota era una hermosa joven, y rica por añadidura, en aquel pueblecillo perdido, en el fondo de los Cárpatos. ¿Mujer de su casa? Sin duda dirige admirablemente la casa de su padre. Instruida, B.A.C., educada en la escuela del maestro Hermont, sabía leer, escribir y contar con corrección, pero no ha pasado de ahí, ni hace falta. En cambio, nada nuevo podía aprender en lo referente a las fantásticas leyendas del país. Sabía de esto tanto como su maestro. Sabía la leyenda de Leani, que el peñasco de la Virgen, donde una joven princesa, si eso no es fantástica, escapa a las persecución, es de los tártaros, la leyenda de la Gruta del Dragón, en la hondonada de la Cuesta del Rey, la de la fortaleza de Deva, construida en los tiempos de las hadas, la leyenda de la de Tunata, la herida del rayo, célebre montaña basáltica, semejante a un gigantesco violín de piedra, y cuyo instrumento toca el diablo en las noches de tormenta, la leyenda del Retiezat, con su cima arrasada por un sortilegio, y la del desfiladero de Torda, abierto de una estocada de San Ladislao. Confesaremos que Miriota rendía entera fe a semejantes fábulas, sin dejar de ser por esto una encantadora joven, y tal les parecía a muchos mozos del país, y esto sin tener en cuenta que era la única heredera del Viró Koltz, primera autoridad de Werst. Pero era inútil cortejarla, ¿acaso no era ya la prometida de Nicolás Deck? Era Nicolás Deck, o por mejor decir, Nick Deck, un bizarro tipo rumano. 25 años, buena estatura, complexión vigorosa, alta la cabeza, cabello negro que cubre el colpac blanco, franca mirada, actitud resuelta bajo su traje de piel de cordero bordado en las costuras y bien ajustado a sus piernas finas, verdaderas piernas de ciervo, y de airoso continente. Era guardabosque de un distrito, es decir, casi tan militar como civil, como quiera que poseía alguna labor, en las cercanías de Werst. El padre de Miriota miraba al mozo con buenos ojos, y como el joven era apuesto y amable, tampoco desagradaba a Miriota, por quien él sentía verdadero amor. Nadie debía, pues, pensar ni en mirarla siquiera. El matrimonio de Nick Deck y de Miriota Koltz debía celebrarse a los 15 días del momento en que comienza esta historia. Con este motivo habría fiesta en la aldea. El señor Koltz haría convenientemente las cosas, no era avaro, y si bien le gustaba ganar dinero, no rehusaba gastarlo cuando llegaba la ocasión. Terminada la ceremonia, Nick Deck elegiría domicilio cerca del Viró, y cuando Miriota le tuviera a su lado, quizás se curaría del miedo que ahora sentía solo al ruido de una puerta o al chasquido de un mueble durante las largas noches del invierno, creyendo a cada momento que iba a aparecer alguno de los fantasmas héroes de sus leyendas favoritas. Para completar la lista de los notables de Werst, conviene citar dos más, y no de los menos importantes, el maestro y el médico. El maestro Hermot era un hombre grueso, con anteojos, de 55 años de edad, y fumador infatigable en pipa de porcelana, cuyo tubo pendía siempre de sus dientes, poco y desgreñado pelo sobre su cráneo aplastado, cara seca, con un hoyuelo en la mejilla izquierda. Su gran tarea era cortar las plumas de ave de que se habían de servir sus discípulos, con prohibición expresa de usarlas de acero. Había que verle cortándolas con su navajita bien afilada. Con qué precisión daba el golpe final que
Remataba su obra, guiñando un ojo al mismo tiempo. Ponía exquisito cuidado, antes que en nada, en que sus discípulos tuviesen buena letra. Esto era lo principal. La instrucción venía después, y ya se sabe todo lo que enseñaba el buen Domine a las futuras generaciones que se sentaban en los bancos de su escuela. Hablemos ahora del médico Patak. ¿Cómo había un médico en Wurst, en aquel pueblo en que solamente se creía en las cosas sobrenaturales? Hay que explicar antes, como lo hicimos al hablar del juez Colts, lo que había sobre el título de médico de Patak. Era este un hombrecillo de saliente abdomen, grueso, bajo, y de 45 años, ejercía la medicina corriente en Wurst y en sus cercanías. Con su imperturbable aplomo y su facundia tronadora inspiraba no menos confianza que el pastor Frick, lo que no era poco. Cobraba consultas y drogas, inofensivas estas que no empeoraban los males de sus clientes, males que se hubieran curado solos. La salud es buena en aquella parte de la montaña, el aire que se respiraba es puro, las enfermedades epidémicas desconocidas, y si la gente se muere, es porque nadie se libra de esta dura ley, ni aun en aquel privilegiado rincón. En cuanto a Patak, se le llamaba doctor, pero no tenía instrucción ninguna, ni en medicina, ni en farmacia, ni en nada. Era sencillamente un antiguo enfermero del lazareto, cuya obligación consistía en vigilar a los viajeros detenidos en la frontera para obtener la patente de sanidad. Esto bastaba al parecer a la sencilla población de Wurst. Hay que añadir, y esto no debe sorprender, que el doctor Patak era un espíritu fuerte, como convenía su profesión, y que por lo tanto no admitía las supersticiones que por allí corrían, ni tampoco las que se referían al castillo. Tomaba esto a broma y a risa, y cuando oía decir que nadie se había aventurado, desde tiempo inmemorial, a acercarse al castillo, decía, no habrá quien me desafíe a hacer una visita a ese caserón. Y como nadie le desafiaba, ni pensaba en ello, el doctor Patak no llegó a ir. Y como la credulidad seguía en aumento, el castillo continuaba siempre envuelto en impenetrable misterio. Capítulo 4. Bastaron pocos instantes para que la noticia dada por el pastor Frick se extendiese por el pueblo. LSE. Colts, cargado con el precioso anteojo, acababa de entrar en su casa, seguido de Nick de Kimiriota. En el terraplén quedábase Frick entre un grupo de gente de pueblo, al que se unió otro de Siganes, que no eran los que se mostraban menos emocionados. Todos rodeaban a Frick apremiándole a preguntas, y el pastor respondía con esa soberbia importancia de un hombre que acaba de ver una cosa extraordinaria. Sí, repetía, el castillo humeaba. Todavía humea, y humeará mientras esté piedra sobre piedra. ¿Y quién ha podido encender ese fuego?, preguntó una vieja con las manos juntas. El Chort, respondió Frick, dando al diablo el nombre que se le daba en el país. He aquí un malo que se entretiene en prender fuego y no en apagarle. Y cada uno trató de ver el humo sobre la punta del torreón, y la mayor parte afirmó que la distinguía perfectamente, aunque aquella distancia era por completo invisible. Imposible fuera imaginar el efecto que produjo aquel singular fenómeno. Es necesario insistir sobre este punto. Colóquese el lector en una disposición de ánimo igual a la de las gentes de Wurst, y no se asombrará de los hechos que van a ser referidos. No le pido que crea en lo sobrenatural, sino únicamente que se ponga en el caso de aquella población, y dé fe a este relato. A la desconfianza que inspiraba el castillo de los Cárpatos, que todo el mundo creía inhabitado, iba a unirse ahora el espanto, pues que parecía estar habitado. ¿Y por qué seres, Dios mío? Existía en Wurst un lugar de reunión, frecuentado por bebedores y aún por otros, que sin beber, gustaban de ir allí para hablar de sus negocios después del trabajo. Estos últimos en número reducido, como se comprende. Dicho establecimiento público era la principal, o por mejor decir, la única posada del pueblo. ¿Quién era el propietario? Un judío llamado Jonás, hombre de unos 60 años, de fisonomía atractiva, pero de marcado tipo semítico, con sus ojos negros, su curva nariz, su labio alargado, sus cabellos lisos y su tradicional perilla. Obsequioso y amable, prestaba de buen grado pequeñas cantidades a unos y otros sin mostrarse muy exigente en garantías ni muy usurario, porque estaba seguro de ser reembolsado del préstamo en la época del vencimiento. Pluguiese al cielo que los judíos, establecidos en Transilvania, fueran tan acomodaticios como el posadero de Wurst. Desgraciadamente, el buen Jonás era una excepción.
Sus correligionarios y colegas, que son todos tenderos, vendiendo bebidas y artículos de comestibles, practican el oficio de prestamistas con usura inquietante para el porvenir del aldeano rumano. Hemos de ver cómo la propiedad del suelo pasa poco a poco, de la raza indígena a la raza extranjera. No satisfechas las deudas, los judíos llegarán a hacerse dueño de las hermosas tierras hipotecadas, y si la tierra prometida no existe ya en Israel, acaso figure algún día en los mapas de Transilvania. La posada del rey Matías, así se titulaba, estaba situada en uno de los ángulos del terraplén, en la calle mayor de Werst, y en la esquina opuesta a la casa del Viró. Era una casa vieja, mitad de madera, mitad de piedra, muy remendada por algunos sitios, pero muy adornada de verdura y de atractiva apariencia. Constaba de planta baja únicamente, con puerta vidriera que daba sobre el terraplén. En el interior, y en primer término, había una sala grande, llena de mesas y de taburetes con un aparador de encina carcomida, donde resplandecían los platos, los jarros y los frascos, y un mostrador de ennegrecida madera, tras del cual estaba en pie Jonás, al servicio de la clientela. He aquí cómo aquella sala recibía la luz. Tenía 2 ventanas en la fachada sobre el terraplén, y otras 2 en la pared del fondo. De las 2 primeras, una estaba velada, completamente por una espesa cortina de plantas trepadoras o colgantes. Estaba condenada, y apenas dejaba pasar un poco de claridad. La otra permitía extender la mirada sobre todo el valle interior del Vulcano. Debajo corrían las aguas tumultuosas del torrente de Ñat, por un lado descendía el torrente por el desfiladero, engrosado en las alturas de la meseta de Orgal, coronada por los muros del castillo, mientras que por el otro, siempre crecido por los arroyos de la montaña, aun durante el estío, descendía engrosando hacia el Sil Balaco, que lo absorbía en su curso. A uno a derecha, y contiguos a la sala, media docena de cuartitos bastaban para alojar a los pocos viajeros que antes de traspasar la frontera deseaban descansar en el rey Matías. Se les dispensaba buena acogida a precios módicos por un posadero atento y servicial, siempre provisto de buen tabaco, que iba a buscar a los mejores trafics de las cercanías. Jonás, por su parte, ocupaba un estrecho camaranchón, cuya ventana daba sobre el terraplén. En esta posada hubo reunión de los notables de Werst la noche del 25 de mayo. Entre otros estaban el Ser Koltz, el maestro Hermod, el guardabosque Nir, Doc, una docena de los principales de la aldea, y el pastor Frick, que no era el menos importante. Faltaba el doctor Patak, cuyos auxilios médicos habían sido solicitados a toda prisa por uno de sus antiguos clientes, que solo al doctor esperaba para pasar al otro mundo. El doctor había prometido asistir a la reunión cuando ya no fueran necesarios sus cuidados al difumo. En tanto que llegaba el ex enfermero, se hablaba del grave suceso del día, mas no se hablaba sin comer y beber. Jonás ofrecía a unos de sus parroquianos la crema de maíz, conocida con el nombre mamaliga, no del todo desagradable si está bien empapada en leche fresca. A otros les ofrecía copitas de licores fuertes, que corren como agua pura por los gaznates rumanos, alcohol de schnapps cuyo vaso cuesta medio sueldo, y más particularmente el rakiu, aguardiente fortísimo de ciruelas, cuyo consumo es considerable en la región de los Cárpatos. Conviene advertir que en una posada había la costumbre de que Jonás no servía más que al plato, es decir, a las personas en la mesa, porque había observado que los parroquianos sentados consumen más que los que lo hacen en pie. Aquella noche el negocio prometía ser bueno, puesto que los concurrentes se disputaban todos los asientos. Jonás iba de mesa en mesa con la botella en la mano, llenando los vasos, vaciados al momento. Eran las 8:30, desde el anochecer. Estaban perorando, sin llegar a entenderse sobre lo que convenía hacer, dadas las circunstancias. Solamente en un punto estaban acordes, y era en que de estar habitado por desconocidos el castillo de los Cárpatos, vendría esto a ser tan peligroso para Werst como un polvorín a la entrada de la ciudad. Es muy grave, dijo el señor Koltz. Muy grave, repitió el maestro entre 2 fumadas de su inseparable pipa. Muy grave, dijeron los demás. Lo que no es dudoso, añadió Jonás, es que la mala reputación del castillo causaba ya gran pesadumbre en el país. Y ahora será otra cosa, exclamó el maestro. Aquí casi nunca vienen extranjeros, añadió el juez con un suspiro. Y ahora vendrán menos, dijo Jonás uniendo su suspiro al del Viró. Muchos habitantes piensan marcharse, dijo uno de los bebedores. Yo el primero, dijo un aldeano de las cercanías. Así que venda las viñas me voy. Pues no sé cómo encontraréis comprador, abuelo,
repuso el posadero. Se ve, pues, cuál era el tema de la conversación de aquellos dignos notables. Terror que cada uno de ellos sentía ante el suceso, había que añadir el sentimiento de sus intereses lesionados. Sin viajeros, ¿qué iba a hacer Jonás en su posada? Sin viajeros, el juez Colts, ¿cómo cobrarse el peaje, cuya cifra iba bajando gradualmente? Sin adquirientes para las tierras del Vulcano, los propietarios no podrían venderlas ni a vil precio. Y tal situación, que ya venía de tiempo atrás, amenazaba agravarse aún. En efecto, si esto había sucedido cuando los espíritus del castillo se mantenían a la expectativa y en reserva, sin ser vistos por nadie, ¿qué sería ahora que manifestaban su presencia con actos ostensibles? El pastor Frick aventuró con voz vacilante: ¿acaso habría que? ¿Qué? Preguntó el juez Caliz. Ir a ver, mi amo. Todos se miraron, después bajaron los ojos, y nadie respondió. Entonces Jonás, dirigiéndose al señor Colts, tomó la palabra, y con voz más firme dijo: vuestro pastor acaba de indicar el único medio posible. ¿Ir al castillo? Sí, amigos míos, respondió el posadero. Si sale humo de una chimenea del torreón, es que allí hay fuego, y si hay fuego, es que alguna mano lo ha encendido. Una mano, una garra, replicó el viejo aldeano sacudiendo la cabeza. Mano o garra, dijo el posadero, poco importa. Lo que hay que saber es lo que esto significa. Desde que el barón Rodolfo de Gortz abandonó el castillo, es la primera vez que ha salido humo de las chimeneas. Podría ser, sin embargo, que hubiese habido humo sin que nadie lo advirtiera, hizo observar el juez. Eso no es admisible, replicó vivamente el maestro. Por el contrario, es muy admisible, respondió el viró, puesto que no teníamos anteojo para observar lo que pasaba en el castillo. La observación era atinada. Podía haberse producido mucho tiempo antes aquel fenómeno sin ser notado ni aun por el pastor Frick, a pesar de su buena vista. Como quiera que fuese, que dicho fenómeno fuera reciente o no, era indudable que en el castillo de los Cárpatos había actualmente seres humanos, como también lo de aquel hecho constituía una vecindad peligrosa en extremo para los habitantes de Vulcano y de Werst. El maestro Hermod hizo entonces esta observación, en apoyo de sus creencias: seres humanos. Permitidme que no lo crea, amigos míos, porque ¿cómo habían de haber pensado en refugiarse en el castillo, y con qué intención, y de qué manera habrían llegado? ¿Qué queréis, pues, que sean? Exclamó Kzetz. Seres sobrenaturales, exclamó el maestro con imponente voz. ¿Por qué no han de ser espíritus, fantasmas, duendes? ¿Acaso algunos de esos peligrosos monstruos que se presentan bajo la forma de hermosas mujeres? Y mientras el maestro iba haciendo esta enumeración, todas las miradas se fijaban en la puerta, en las ventanas, en la chimenea de la sala de la posada del rey Matías, y cada uno se preguntaba si acaso iba a ver aparecer alguno de aquellos fantasmas que el maestro había evocado. Sin embargo, amigos, observó Jonás, si esos seres son espíritus, no me explico para qué han encendido fuego, porque ¿qué van a guisar? ¿Y sus sortilegios? Respondió el pastor. ¿Olvidáis que el fuego es necesario para ellos? Evidentemente, añadió el maestro, con un tono que no admitía réplica. Aquella idea fue aceptada sin oposición. Era opinión unánime que no humanos, sino espíritus, habían elegido el castillo de los Cárpatos para teatro de sus operaciones. Hasta aquí Nic Deck no había tomado parte en la conversación. El guardabosque se limitaba a escuchar atentamente lo que unos y otros decían. El vicio castillo feudal, con sus misteriosos muros, le había siempre inspirado tanta curiosidad como respeto, y, como era hombre valiente, por más que muy crédulo, como buen habitante de Werst, más de una vez había manifestado deseos de franquear la antigua muralla. Ya se comprenderá que Miriota habíale hecho desistir de tan aventurado proyecto. Si él hubiese sido libre, pudiera haber satisfecho su deseo. Pero un novio no se pertenece, y aventurarse en tales hazañas hubiese sido obra de un loco, no de un enamorado. Sin embargo, no obstante sus súplicas, Miriota temía siempre que el guardabosque pusiera en ejecución su proyecto. La tranquilizaba el saber que Nic Deck no había declarado formalmente que iría al castillo, porque de haberlo declarado, nadie tendría bastante imperio sobre él, ni aun ella. Y lo sabía muy bien. Nick era un mozo resuelto, que jamás volvía sobre su palabra, cosa dicha, cosa hecha. Así, pues, Miriota hubiera estado en brasas de sospechar las ideas que en aquel momento cruzaban por la mente del joven.
Nick guardó silencio, y nadie aceptó la proposición del pastor. Ir al castillo de los Cárpatos estando habitado. ¿Quién se atrevería a ello, a menos de haber perdido el juicio? Así que cada uno iba dando las mejores razones para excusarse. Elviro no. Estaba ya en edad de arriesgarse en tamañas aventuras. El maestro tenía su obligación. En la escuela, Jonas no podía dejar la posada, Frick no podía abandonar sus rebaños, y los otros aldeanos estaban ocupados en sus faenas agrícolas. Nadie consentiría en sacrificarse, diciendo todos para su coleto, el que tenga la audacia de ir al castillo, podrá ser que no vuelva. En aquel instante, y con gran espanto de todos, se abrió bruscamente la puerta de la posada. Era el señor Patak, y difícil hubiera sido, en verdad, tomarle por uno de aquellos espíritus fantásticos de los que el Ser Hermod había hablado, habiendo muerto su oliente, lo cual hacía honor a su perspicacia médica, ya que no a su talento, el doctor se había apresurado a acudir a la reunión de la posada. «Aquí está, por fin», exclamó el señor Colts al verle. «LSE». Patak distribuyó apretones de manos a todo el mundo, como si hubiese distribuido drogas, y con tono un sí es o no es irónico, exclamó. «Hola, amigos. ¿Estáis hablando del castillo, de ese castillo del diablo? Ah, holgazanes. Si el castillo quiere fumar, dejadle que fume. ¿Acaso nuestro sabio Hermod no está fumando todo el día?» El país está consternado. En mis visitas no he oído hablar de otra cosa. Los que han vuelto han encendido fuego allá abajo. Estarán constipados. Hará mucho frío en el mes de mayo en las cámaras del Torreón. Como no sea que estén cociendo pan para el otro mundo, lo cual puede ser verdad, para el caso en que se resucite. Todo eso significa que los panaderos del cielo han venido a hacer una hornada. Y de esta suerte estuvo diciéndoles cuchufletas, indudablemente muy poco del gusto de las gentes de Werst, y que el doctor Patak decía con increíble jactancia. Nada le contestaron. Solamente Elviro le preguntó, de manera doctor, ¿que no concedéis importancia alguna a lo que pasa en el castillo? Ninguna, señor Colts. ¿No habíais dicho que estabais dispuesto a ir allí si se os desafiaba? Yo, respondió el antiguo enfermero, no sin disgusto de que se le recordasen sus palabras. Vamos, ¿no lo habéis dicho 1000 veces? Insistió el maestro. Sí que lo he dicho. ¿Se trata de que lo repita? Se trata de hacerlo, dijo Hermod. ¿Hacerlo? Sí. Y ya no es desafiaros sino rogaros, añadió el señor Colts. Ya comprendéis, amigos, ciertamente, esa proposición. Entonces dijo el posadero, bien, puesto que vaciláis, no os lo rogamos, os desafiamos a que lo hagáis. ¿Me desafiáis? Sí, doctor. Jonás, vais demasiado lejos, repuso Elviro. No es preciso desafiar a Patak, sábeos, que es hombre de palabra y que cumple lo que dice, aunque no sea más que por prestar este servicio al pueblo y a todo el país. ¿Pero es en serio? ¿Queréis que vaya al castillo de los Cárpatos? Repuso el doctor, cuya faz rubicunda se había tornado pálida. No podéis excusaros, respondió categóricamente Coltis. Yo os suplico, amigos, os suplico que razonemos si queréis. Todo está razonado, respondió Jonás, pero no seamos locos. ¿Qué voy a conseguir con ir allí? ¿Qué voy a encontrar? Alguna buena gente que se ha refugiado en el castillo, y que a nadie incomodó. Pues bien, replicó el maestro de escuela, si son buenas gentes, nada tenéis que temer, y así tendréis ocasión de ofrecerles vuestros servicios. Si tuviesen necesidad de ellos, si me llamasen, yo no vacilaría en ir al castillo, pero yo no visito gratis. Se os pagará vuestra molestia a tanto la hora, dijo el juez. ¿Y quién me la pagará? Todos. Al precio que queráis, respondió la mayor parte de los parroquianos de Jonás. Evidentemente, y a despecho de sus constantes fanfarronadas, el doctor era tan supersticioso como cualquiera otro de sus paisanos de Werst. Pero ya una vez puesto, en cierta disposición de ánimo y después de haberse mofado de las leyendas del país, encontrábase muy comprometido ante el servicio que de él se esperaba. Era una situación difícil, y sin embargo, aunque fuese al castillo y le remunerasen la molestia, aquello no podía convenirle de modo alguno. Procuró sacar partido de este argumento, que su visita no tendría resultado, que el pueblo se cubriría de ridículo delegándole a él para explorar el castillo. Sus argumentos promovieron más discusión. Me parece, repuso el maestro, que supuesto que no creéis en los espíritus, nada arriesgáis en la visita. ¿Yo qué he de creer en eso? Ahora bien, si son seres de carne y hueso que han vuelto al castillo y se han
instalado en él, hacéis conocimiento con ellos. El razonamiento del maestro no carecía de lógica, y era difícil de refutar. Conforme, Hermod, replicó el doctor, pero pudiera haberme retenido en el castillo. Señal de que seríais bien recibido, añadió Jonás. Es claro, pero ¿y si mi ausencia se prolongase, y alguno me necesitara en el pueblo? No, todos marchamos a las 1000 maravillas, repuso Coltz. No hay un enfermo en Wers desde que vuestro último cliente tomó el pasaporte para el otro mundo. Vamos, con franqueza, ¿os decidís a ir?, preguntó el posadero. IVACEA. No, y no es por miedo. Ya sabéis que yo no creo en brujerías. La verdad, eso me parece absurdo, y lo repito, ridículo. ¿Que ha salido humo del torreón? ¿Y qué? ¿Y si no es semejante humo? Decididamente no voy al castillo de los Cárpatos. No, yo iré. El que pronunció estas dos palabras era Nick Deck, el guardabosque que hasta entonces no había tomado parte de la conversación. Nick, exclamó el juez. Yo, pero a condición de que Patak me acompañe. Al oír esto, el doctor dio un salto para salir de aquel atolladero. ¿Acompañarte yo?, replicó. Vaya un paseo delicioso que nos íbamos a dar. Y por fin, si eso tuviera utilidad, podría uno aventurarse. Pero tú sabes muy bien, Nick, que no hay camino para poder ir al castillo. No podríamos llegar. He dicho que voy al castillo, repuso Nick, y allí iré. Sí, pero yo no lo he dicho, gritó el doctor agitándose como si estuvieran apretándole el cuello. Sí lo habéis dicho, replicó Jonás. Sí, repitieron todos unánimes. El antiguo enfermero no sabía cómo escaparse de unos y de otros. Ah, cuánto le pesaba habérselas echado de fanfarrón. Nunca creyó que aquello se tomase tan en serio, ni que le pusieran en tan duro trance, y no tenía medio de excusarse a menos que afrontase el ser objeto de burla en todo el pueblo. Decidió, pues, hacer de tripas corazón, como suele decirse. Bueno, puesto que así lo queréis, dijo, acompañaré a Nick Deck, por más que sea inútil. Bien, doctor, bien, exclamaron todos los parroquianos del rey Matías. ¿Y cuándo nos vamos?, preguntó Patak, afectando cierta indiferencia que encubría mal su situación de ánimo. Mañana por la mañana, respondió Nick Deck. Un prolongado silencio siguió a esas palabras. Esto indicaba cuán grande era la emoción de Coltz y compañeros. Los vasos y los jarros estaban vacíos y, sin embargo, aunque era tarde, nadie se levantaba ni pensaba en marchar en busca del hogar. Entretanto pensaba Jonás que era buena ocasión para servir otra ronda Chenaps y de Rakiu. De pronto dejóse oír en medio del silencio general una voz muy clara, que decía, lentamente, Nicolás Deck, no vayas mañana al castillo, no vayas, o te pasará una desgracia. ¿Quién se había expresado de esta suerte? ¿De dónde salía aquella voz desconocida, que parecía surgir de una boca invisible? Aquella voz era la de un aparecido, una voz sobrenatural, una voz de ultratumba. Nadie se atrevía a mirar, ni a hablar palabra. El espanto llegó al colma. El más valiente, Nick Deck, quiso averiguar de qué se trataba. Aquellas palabras habían sido pronunciadas allí dentro, en la sala. El guardabosque tuvo el arrojo de ir hacia el arcón y abrirle. Nadie fue a mirar a las habitaciones que daban a la sala. Nadie abrió la puerta de la posada y, saliendo a la calle, recorrió el terraplén hasta la esquina de la calle. Nadie. De allí a poco, el juez Coltz, Hermod el maestro, el doctor Patak, el pastor Frick y todos los demás fuéronse de la posada, dejando solo a Jonás, que se dio gran prisa a echar las 2 vueltas a la llave de la puerta de la calle. Aquella noche, como si estuviesen amenazados de una fantástica aparición, todos los vecinos de Wersta trancaban fuertemente sus puertas. En la aldea reinaba el más espantoso terror. Capítulo 5. Al día siguiente, Nick Deck y el doctor Patak disponíanse a partir a las 9 de la mañana. Los propósitos del guardabosque eran remontar el desfiladero de Vulcano, dirigiéndose por lo más corto hacia el castillo sospechoso. No hay que asombrarse de que después del incidente del humo visto en el torreón y la voz oída en la posada, la población se mostrase como enloquecida de horror y miedo. Algunos tziganes hablaban ya de emigrar. En las casas no se trató aquella noche, más que de aquello, y aún no en voz alta. Id, pues, a decirles que no era el diablo, el Chort, el que pronunció la terrible amenaza contra Nick Deck. Allí, en la posada de Jonás, estaban las personas más verídicas, y todas atestiguaban haber oído las tremendas palabras. Era, por lo tanto, inadmisible el suponer que hubiesen sido víctimas de una obsesión. No había duda de que si Nick Deck persistía en llevar a cabo su propósito, sufriría aquello que a él personalmente se le previno,
una gran desgracia. Y no obstante, el guardabosque se aprestaba a salir de Werst, y por su gusto, sin que nadie le obligase. El señor Koltz, aunque tenía interés en la empresa, y la población entera que no tenía menos, habían puesto todos los medios para que Nick Deck desistiera de su proyecto y volviese sobre su palabra. La misma Miriota, desolada y anegada en llanto, había suplicado a su novio que abandonase la idea de tal aventura. Antes de la advertencia dada por la voz, ya era grave, después, era una temeridad. ¿Y qué? En vísperas de su matrimonio, iba Nick Deck a arriesgar su vida en semejante tentativa, y su novia, que se arrastraba a sus plantas, ¿no conseguía retenerle? Ni los ruegos de sus amigos, ni el llanto de Miriota, pudieron torcer el ánimo del guardabosque, lo que no sorprendió a nadie, conociendo el carácter indomable del joven, su tenacidad, o por mejor decir, su terquedad. Había dicho que iría al castillo de los Cárpatos, y nada podría impedirlo, ni aun aquella amenaza que tan directamente se le había hecho. Iría al castillo, aunque no volviese. Cuando llegó la hora de partir, Nick Deck atrajo a Miriota hacia su corazón por última vez, en tanto que la joven se santiguaba con el pulgar, el índice y el dedo medio según la costumbre rumana y como homenaje a la Santísima Trinidad. Y el doctor Patak, puesto en el trance de tener que acompañar al guardabosque, había tratado de excusarse sin resultado. Había dicho cuanto podía decir, había hecho cuantas objeciones era posible hacer, se había parapetado tras de aquella misteriosa amenaza que prohibía ir al castillo. Esa amenaza solo se refiere a mí, se limitó a responder Nick Deck. ¿Y tú piensas, le dijo el doctor, que si te sucediese una desgracia, iba yo a salir ileso? Ileso o no, habéis prometido ir al castillo, y vendréis, puesto que yo voy. Las gentes de Werst, comprendiendo que no podía tener ya pretexto alguno, habían dado la razón al guardabosque. Era mejor que Nick Deck no se aventurase solo en aquel lance. Así, pues el despechado doctor, convencido de que ya no podía retroceder, lo que hubiera sido comprometer su situación en el pueblo, máximo después de sus balandronadas de costumbre, se resignó con el espanto en el alma, pero con el firme propósito de aprovechar el menor obstáculo del camino para obligar a su compañero a volver atrás. Nick Deck y el doctor Flatak partieron. El Sir Koltz, el maestro Hermoth Frick y Jonas fueron acompañándoles hasta el recodo de la carretera, donde hicieron alto. En aquel punto, el Sir Koltz, con su anteojo, del que ya no se separaba, dirigió su mirada al castillo. Ningún humo se percibía en la chimenea del torreón, y en aquella hermosa mañana de primavera hubiera sido fácil advertirle, destacándose en el puro color del horizonte. ¿Sería acaso que los naturales o sobrenaturales huéspedes del castillo habían desertado al ver que el guardabosque no hacía caso de sus amenazas? Así lo pensaron algunos, lo cual era una razón decisiva para augurar el buen éxito de la expedición. Después de las naturales despedidas, Nick Deck, arrastrando consigo al doctor, desapareció en la revuelta de la montaña. Iba el joven en traje de viaje, con gorra de galón de ancha visera, chaqueta con cinturón, y pendiente de este el cuchillo, pantalón, hombacho, botas herradas, cartuchera y la carabina al hombro. Tenía justa fama de ser un hábil tirador, y como a falta de aparecidos podían encontrarse con algunos bandidos de las fronteras, o en defecto de bandidos, algún oso malintencionado, era muy prudente apercibirse a la defensa. El doctor, por su parte, creyó oportuno armarse con un viejo pistolón de chispa, que de cada 5 tiros erraba 3. También llevaba un hacha que su compañero le había dado para el caso probable de tener que abrirse camino por entre los espesos matorrales del Plesa. Iba cubierto con el ancho sombrero propio de los campesinos, bien abotonado el fuerte capote de monte, y calzado con botas de recia suela, pero la verdad era que si se presentaba ocasión, no obstante las dificultades de aquellos arreos, correría como un gamo en dirección a Werst. Ambos llevaban las alforjas bien provistas de víveres por si la explicación se prolongaba. Cuando pasaron el recodo del camino siguieron juntos a alguna distancia, remontando la orilla derecha del Nyad. De seguir el camino que rodea los barrancos de la vertiente, se hubieran separado mucho hacia el oeste. Era lamentable que no pudieran continuar costeando el cauce del torrente, lo que hubiese abreviado la distancia en una tercera parte, puesto que el Nyad viene a nacer bajo la meseta de Orgal, pero en el punto en que se hallaban, la ribera, llena de barrancos y de rocas, era
impracticable en absoluto, siendo necesario cortar oblicuamente hacia la izquierda en dirección al castillo, después de haber franqueado la zona inferior de los bosques del Plesa, que era el único punto por donde la fortificación podía ser abordada. En la época en que el castillo estaba habitado por el conde de Gortz, la comunicación entre Werst, la garganta del Vulcano, y el valle del Sil Balaco, era una estrecha vereda, que se había abierto en aquella dirección, pero obstruida durante 20 años por espesas matorrales. Inútilmente se hubieran buscado las huellas de un camino. Cuando iban a dejar el profundo cauce del Nyad, lleno de agua que mugía, Nic Deck se detuvo para orientarse. Desde aquel punto no se veía el castillo, ni le verían ya hasta llegar al otro lado de los bosques, escalonados en la pendiente de la montaña, situación topográfica muy frecuente en la orografía de los Cárpatos. La orientación era, pues, difícil de determinar, por falta de señales, y solo podía establecerse por la posición del sol, cuyos rayos iluminaban entonces las lejanas crestas del S.E.E. ¿Lo ves?, dijo el doctor. ¿Lo ves? No hay camino, o por mejor decir, no le habrá ya. Lo habrá, respondió Nic Deck. Eso se dice fácilmente, Nick. Y se hace, Patak. ¿De manera que sigues decidido? El guardabosque se contentó en responder con un gesto afirmativo, y se internó en la arboleda. En aquel momento el doctor sintió vehementes deseos de desandar lo andado, mas Nick le miró con tal resolución, que el poltrón no creyó oportuno quedarse atrás. El doctor Patak aún tenía una última esperanza, que Nick no tardaría en extraviarse en aquel laberinto de bosques donde nunca había prestado servicio, mas el doctor no contaba con ese olfato maravilloso, ese instinto profesional, aptitud animal, por decirlo así, que permite guiarse por los menores indicios, tales como la dirección de las ramas, el desnivel del terreno, el color de las cortezas, los variados matices de los musgos, según estén a los vientos del sur o del norte. Nic Deck era experto en su oficio, y tenía una sagacidad muy superior para no perderse nunca, ni aun en los puntos desconocidos para él. Hubiese sido digno discípulo de un Bas de Quir o de un Chingachgook al través del país de Cooper. En verdad que el atravesar aquel bosque iba a ofrecer serias dificultades. Olmos, hayas, algunos erables de los llamados plátanos falsos y seculares encinas, ocupaban los primeros planos hasta la zona de los abedules, pinos y abetos, amontonados sobre las altas cimas, a la izquierda de la garganta del Vulcano. Aquellos árboles magníficos, con sus poderosos troncos, sus ramas henchidas de savia nueva, su ramaje espeso, entremezclándose unos con otros, formaban una verde cortina, que los rayos del sol no podían penetrar. No obstante, el paso pudiera ser relativamente fácil encorvándose bajo las ramas. ¿Qué trabajo hubiera sido preciso para quitar los múltiples obstáculos que el suelo presentaba para limpiar todo aquello de plantas espinosas, de ortigas, de zarzas, de cardos y escaramujos, a pesar de ser tan frágiles que al más leve esfuerzo se arrancan? Nic Deck no era hombre que se inquietase, y supuesto que atravesando el bosque se ganaba mucha distancia, no se ocupaba gran cosa de los arañazos. En tales condiciones, la marcha forzosamente había de ser lenta, lo que contrariaba mucho a Nic Deck y a su compañero, que se proponían llegar al castillo aquella misma tarde. De esta suerte, tendrían suficiente luz para efectuar su visita, y estarían de vuelta en Werst antes de la noche. El guardabosque abríase paso con el hacha por aquella maleza espesa, erizada de pinchos como bayonetas, y donde el pie encontraba un terreno desigual y escabroso, lleno de troncos y raíces con los que tropezaba cuando no se hundía en un hoyo húmedo y blanducho, lleno de hojas caídas que el viento no había podido barrer. Infinitas vainas de legumbres estallaban como fulminantes. Con gran asombro del doctor, a quien inquietaba aquella especie de tiroteo, volvíase a mirar a derecha e izquierda, asustado, cuando algún sarmiento se agarraba a su ropa como una uña que quisiera retenerle. Decididamente el buen doctor Patak no las tenía todas consigo, pero ya metido en faena, no se atrevía a volverse solo desde allí, así es que se esforzaba por no separarse mucho de su intratable compañero. A veces aparecían entre la espesura del bosque caprichosas claras como dibujos iluminados, por donde se veía el cielo. Bandadas de cigüeñas negras, turbadas en su soledad, escapaban de las altas copas y huían dando enormes aletazos. El atravesar aquellas pequeñas claras hacía aún más penosa la marcha. Estaban derribados como en gigantesco juego de jonchets. Los árboles tronchados por las tormentas o caídos de viejos,
cual si el hacha del leñador los hubiese herido de muerte. Veíanse allí troncos desmesurados y carcomidos, de los que fuera imposible sacar una astilla ni ser transportados al Sil para su acarreo. Ante semejantes obstáculos, no les faltaba que hacer a Nic Deck y su compañero, si el joven guardabosque era ágil y vigoroso. En cambio el doctor Patak, con sus piernas cortas y su crecido abdomen sofocado y jadeante, caía a cada paso, llamando en su auxilio a su compañero. «Ya verás, Nick, cómo acabo por romperme algo», decía. «Ya os lo arreglaréis vos mismo. Vamos a ver, Nick, sé razonable. No hay que luchar contra el imposible». Pero Nic Deck, entretanto, ya se le había adelantado, y no obteniendo respuesta el doctor se apresuraba a reunirse al mozo. Ahora bien, la dirección que llevaban hasta entonces era realmente la que convenía para salir frente al castillo. Difícilmente se hubieran dado cuenta de ello. Sin embargo, puesto que el terreno iba siempre subiendo, era evidente que habían de llegar al límite del bosque, como llegaron a cosa de las 3 de la tarde. Desde allí hasta la meseta de Orgal extendíase la cortina de árboles verdes, más escasos ya a medida que la vertiente iba ganando en altura. En aquel punto reapareció entre rocas el torrente Nyad, bien fuese porque se torciese su curso hacia el noroeste, bien porque Nic Deck hubiese tornado la oblicua del Nyad. Esto hizo pensar al guardabosque que el camino que había seguido era bueno, puesto que el torrente tenía su nacimiento en las entrañas de la meseta de Orgal. No pudo el joven rehusar al doctor una hora de parada en la orilla del río, tanto más cuanto que los estómagos pedían alimento, tan imperiosamente como las piernas el descanso. Las alforjas estaban bien repletas, y el raquiu llenaba las redomas que ambos llevaban, por añadidura, un agua límpida y fresca, filtrada por los guijarros del cauce, corría algunos pasos de allí. ¿Qué más se podía desear? Por lo tanto, había que reparar las fuerzas perdidas. Desde la salida de Werst no había el doctor tenido ocasión de conversar con Nic Deck, que iba siempre delante de él, pero cuando se hallaron sentados sobre el ribazo del Nyad, se indemnizó de sobra. Si el uno era poco locuaz, el otro era un hablador sempiterno. Así que no hay que extrañar que las preguntas fueran tan prolijas y las respuestas tan breves. «Hablemos un poco, Nick, hablemos formalmente», dijo el doctor. «Os escucho», respondió Nick. «Creo que si hemos hecho alto en este sitio, será para tomar fuerzas. Nada más justo. Antes de volver a Werst. No, antes de ir al castillo. Mira, Nick, 6 horas hace que estamos en marcha, y apenas si hemos andado la mitad del camino, lo que prueba que no tenemos tiempo que perder. Pero ya será de noche cuando lleguemos al castillo, y como no creo que seas tan loco que te aventures en la oscuridad, tendremos que esperar que amanezca». «Esperaremos. ¿De manera que no quieres renunciar a tu descabellado proyecto?» «Ceumo. Estamos ya extenuados, y lo que necesitamos es una buena mesa en una buena sala, y una buena cama en un buen cuarto, y tú, en cambio, ¿piensas pasar la noche al aire libre?» «Sí, en caso de que algún obstáculo no nos impida penetrar en el castillo». «¿Y si no hubiese obstáculos?» «Pues iremos a pasar la noche a las habitaciones del Torreón». «¿A las habitaciones del Torreón?», exclamó el doctor. «¿Y crees tú que yo me voy a conformar con pasar la noche en el interior de ese maldito castillo?» «Es claro, a menos que prefiráis quedaros solo fuera». «Solo. No es eso lo convenido, y si hemos de separarnos, mejor quiero hacerlo aquí mismo para volverme al pueblo». «Lo convenido, doctor, es que me seguiréis hasta el castillo. Por el día sí, pero no por la noche». «Bien, sois libre para partir, pero tratad de no extraviaros por esos andurriales». «Extraviarse». Esto era lo que inquietaba al doctor. Abandonado a sí mismo, y no teniendo costumbre de andar por aquellos laberintos del Plesa, se sentía incapaz de volver a Werst. Además, si llegaba a quedarse solo cuando llegase la noche acaso negrísima, no le sería muy agradable descender por las pendientes de la garganta de la sierra, con riesgo de caer en un despeñadero. En caso de no penetrar en el castillo después de la puesta del sol, era preferible seguir al obstinado guardabosque hasta el pie de la muralla. Quiso el doctor intentar un último esfuerzo para detener a su compañero. «Ya comprenderás, mi querido Nick, que yo no puedo consentir en separarme de ti, y pues que persistes en ir al castillo, no dejaré que vayas solo». «Eso está bien dicho, doctor, y creo que es lo mejor que podéis hacer». «Una palabra, Nick. Si cuando lleguemos es de noche, prométeme que no tratarás de entrar en el castillo». «Lo que yo os prometo, doctor, es hacer hasta lo imposible para penetrar en él, no retroceder un paso hasta descubrir lo que allí sucede».
Lo que sucede allí, exclamó el doctor encogiéndose de hombros, ¿y qué quieres que suceda? No lo sé, pero quiero saberlo, y lo sabré. Lo que falta saber es si podremos llegar a ese castillo del diablo, replicó el doctor, que ya no tenía más argumentos que oponer. Lo que sí puede asegurarse, en vista de las dificultades experimentadas hasta aquí, y del tiempo que hemos empleado en atravesar los bosques del Plesa, es que se hará de noche antes que hayamos podido ver la muralla. No lo creo yo así, respondió Nick Deck. En las alturas de la pendiente los abetos son menos espesos que los laberintos que hemos pasado de olmos, erables y hayas. Pero, en cambio, el terreno será muy tortuoso. Nada importa, mientras sea practicable. Y cuenta que nada te he dicho de los encuentros con los osos en las cercanías de la meseta de Orgal. Yo tengo mi fusil, y vos vuestra pistola para defenderos, doctor. Pero si la noche se echa encima, podremos perdernos en la oscuridad. No, porque entonces tendremos un guía que espero no nos abandone. ¿Un guía?, preguntó el doctor, y se levantó bruscamente para dirigir en torno una inquieta mirada. Sí, respondió Nick Deck, y ese guía es el torrente del Nyad. Bastará remontar su margen derecha para llegar a la cúspide de la meseta en donde nace. Pienso, pues, que dentro de 2 horas veremos el castillo, si no tardamos en ponernos en camino. Ni en 2 horas, si no es en 6, replicó el doctor. Vamos, ¿estáis presto? Ya, V-A-N-E-S. Apenas si hemos descansado unos minutos. Algunos minutos que hacen media hora larga. Por última vez, ¿estáis presto? Presto, cuando me pesan las piernas como si fuesen de plomo. Comprenderás que no tengo tus piernas de guardabosque, Nick Deck. Llevo los pies hinchados en estas botas, y es una crueldad que me obligues a seguirte. Bajea. Me estáis fastidiando, Patak. Sois libre de marchar. Buen viaje. Y Nick se levantó. Por amor de Dios, Nick, exclamó el otro, escúchame, escuchar vuestras majaderías. Vamos a ver, puesto que ya es tarde, ¿por qué no quedarnos al abrigo de estos árboles? Mañana al amanecer partiríamos, y tendríamos toda la mañana para llegar a la meseta. Os repito, doctor, que mi intención es pasar la noche en el castillo. No, no lo harás, Nick. Yo sabré impedírtelo. Vos. Me agarraré a ti, te arrastraré, te pegaré, si es preciso. El desgraciado doctor no sabía lo que decía. Nick Deck ni le respondió siquiera, y, después de haberse puesto el fusil en bandolera, dio algunos pasos en dirección a la ribera del Nyad. Espera, espera, exclamó lastimeramente el doctor. Diablo de hombre, un instante. Tengo las piernas entumecidas, mis articulaciones no funcionan. Pero no tardaron en funcionar, porque el ex enfermero no tuvo más remedio que echar a correr con sus piernecillas cortas, para reunirse al guardabosque, que no hacía ánimo de volverse. Eran las 4. Los rayos del sol, iluminando la cúspide del Plesa, que no tardaría en ocultarlos, proyectaban su oblicua luz sobre las altas ramas de los abetos. Nick Deck hacía bien en apresurarse, porque en aquellas espesuras la noche se echaba de repente. Curioso y extraño aspecto en verdad el de estos bosques donde se hacinan, por decirlo así, las especies arbóreas alpinas. No se ven allí árboles nudosos, ni retorcidos, sino troncos rectos, altísimos, y desnudos hasta una altura de 50 o 60 pies, troncos lisos que extienden a manera de teó su perenne verdor. En su base no hay matorrales ni zarzas, largas raíces saliendo a flor de tierra, cornos serpientes, adormecidas por el frío se ven por doquier. El suelo muéstrase alfombrado de un musgo amarillento y seco, lleno de ramillas y sembrado de especies de tubérculos que rechinan bajo el pie, y un talud cruzado de cristalinas rocas, cuyas aristas afiladas cortan la piel más recia. El paso fue, pues, muy difícil por medio de aquel bosque, y en un cuarto de milla, para escalar aquellos bloques era necesario una fuerza de riñones, un vigor de piernas y una seguridad de miembros que sin duda no se encontraban en el doctor Patak. Si Nick Deck hubiese estado solo, no hubiera empleado más de 1 hora, pero con el aditamento de su compañero empleó 3, ya deteniéndose para que le alcanzara, ya ayudándole a subir sobre alguna roca demasiado alta para las cortas piernas del doctor. Este sentía un temor horrible, encontrarse solo en medio de aquellos parajes. A medida que la pendiente se hacía más penosa, los árboles comenzaban a escasear sobre la alta cima del Plesa, y solo formaban grupos aislados de medianas dimensiones. Entre aquellos grupos percibíase la línea de las montañas que se dibujaban en último término entre los últimos vapores de la tarde. El torrente del Nyad, siempre sorteado por el guardabosque, no era por aquel punto.
más que un arroyuelo, lo que indicaba que su nacimiento no debía estar lejos. Algunos centenares de pies por encima de los últimos pliegues del terreno, acortábase la meseta de Orgal coronada por las construcciones del castillo. Por fin Nic Deck llegó a la meseta después de un supremo esfuerzo que redujo al doctor al estado de masa inerte. El pobre hombre no hubiera tenido fuerzas para arrastrarse 20 pasos más allá, y cayó como cae la res bajo la maza del carnicero. Nic Deck apenas sentía la fatiga de tan ruda ascensión. De pie, inmóvil, devoraba con la mirada el castillo de los Cárpatos, al que nunca se había aproximado. Ante sus ojos se extendía un muro almenado, defendido por foso profundo, y cuyo único puente levadizo estaba levantado contra la poterna encajada en un marco de piedra. En torno del muro, y en toda la superficie de la meseta, todo estaba tranquilo y silencioso. La penumbra del crepúsculo permitía abrazar el conjunto del castillo, que se dibujaba confusamente en las sombras. A nadie se veía sobre el parapeto, a nadie sobre la plataforma del torreón, ni sobre la terraza circular del primer piso. Ni un hilo de humo se esparcía en torno de la extravagante veleta comida de lo secular. ¿Y bien, guardabosque?, preguntó el doctor Patak. Convendrás en que es imposible franquear ese foso, ni bajar el puente levadizo, ni abrir la poterna. El joven no respondió. Estaba pensando que sería preciso hacer alto ante la muralla. En medio de aquella oscuridad, ¿cómo bajar al fondo del foso y subir por el escarpado muro para penetrar en la fortaleza? Sin duda lo más prudente era esperar el alba a fin de obrar en plena luz, lo cual fue resuelto, con gran contrariedad por parte de Nick, y gran contento por parte del doctor Patak. Capítulo 6. El cuarto menguante de la luna, cual brillante luz de plata, había desaparecido poco después del sol. Algunas nubes venidas del oeste fueron extinguiendo poco a poco los últimos resplandores del crepúsculo. La sombra iba invadiendo el espacio, subiendo su negrura desde la falda de la pendiente. El anfiteatro de montañas llenábase de tinieblas, y la silueta del castillo se fue borrando bajo aquel negro crespón. Si bien la noche amenazaba ser oscurísima, nada, en cambio, indicaba que fuese turbada la calma por meteoro atmosférico, huracán, lluvia o tormenta. Podían, pues, tranquilos acampar al aire libre Nic Deck y su compañero. Sobre la árida meseta de Orgal no había un solo árbol. Tan solo acá y allá veíanse algunas matas inhospitalarias por la frescura de la noche. Allí todo era rocas, unas medio hundidas, otras en tan difícil equilibrio, que un pequeño impulso hubiese sido bastante para hacerlas rodar por la vertiente hasta los abetos. La única planta que con profusión crecía en aquel terreno rocoso era un espeso cardo, llamado espino ruso, cuyos granos o semillas, según dice el Isco Reclus, fueron transportados allí por la caballería moscovita, presente de alegre conquista que los rusos hicieron a los transilvanos. Trataron los dos compañeros de buscar un sitio a propósito para pasar la noche, resguardados del descenso de la temperatura, muy notable en aquella altura. Para estar mal, cualquier sitio es bueno, murmuró el doctor. Aún os quejáis, dijo el otro. Es claro, es un sitio muy hermoso este para atrapar un buen catarro, o un reuma excelente, que no sabría yo cómo curarme. Preciosa confesión en boca del antiguo enfermero del lazareto. Cuánto echaba de menos su confortable casita de Werst, con su cuarto bien cerrado, y su cama bien mullida y blanda. Preciso era elegir entre aquellos bloques diseminados por la meseta, uno cuya orientación ofreciese el mejor abrigo contra la brisa sudoeste, que ya empezaba a dejarse sentir. Tal fue lo que hizo Nic Deck, y no tardó mucho en reunírsele el doctor tras un ancho peñasco, plano por encima como una mesa. Aquella roca era uno de esos bancos de piedra hundido bajo las escabiosas y saxígrafas, plantas tan frecuentes en Valaquia, y donde también se encuentran los bancos antedichos en los caminos. Estos bancos sirven al mismo tiempo para que el viajero descanse, y para que pueda aplacar su sed con el agua que contiene una especie de jarra en ellos colocada y renovada cotidianamente por las gentes del campo. Cuando el castillo era habitado por el barón Rodolfo Gortz, aquel banco tenía también su recipiente, que los servidores de la familia cuidaban no dejar nunca vacío, pero a la sazón se hallaba tapizado de verdoso musgo, y tan carcomido por la acción del tiempo, que el menor choque le hubiera reducido a polvo. A la extremidad del banco alzábase un pilar de granito, resto de antigua cruz, cuyos brazos estaban indicados por una ranura medio borrada.
En su cualidad de espíritu fuerte, el doctor Patak de ningún modo podía admitir que aquella cruz le protegiese contra apariciones fantásticas, mas, sin embargo, por una anomalía muy frecuente entre los incrédulos, si bien el doctor negaba a Dios, no estaba lejos de creer en el diablo. Cruzó por su mente la idea de que el Chort no debía de andar lejos, si acaso vivía en el castillo, y que ni la cerrada Poterna, ni el puente levadizo alzado, ni la cortante muralla, ni el profundo foso, le impedirían salir, si le entraba la idea de venir a retorcerle a los dos el cuello. Y cuando pensaba que tenía que pasar toda una noche en tales condiciones, temblaba de espanto. No, aquello era exigir de él demasiado. Los más enérgicos temperamentos no hubieran podido resistirlo. Además, aunque tarde, le había venido un pensamiento. Estaban en la noche del martes, día aciago, en que las gentes del distrito se guardan bien de salir después de puesto el sol. El martes, como se sabe, era allí día de maleficios, y a dar crédito a las tradiciones, aventurarse por el campo era tanto como exponerse al encuentro con algún genio maléfico. En martes nadie circula por las calles ni por los caminos desde que llega la noche. Y he aquí el doctor Patak no solamente se encontraba fuera de su casa, sino en las cercanías de un castillo encantado y a 2 o 3 millas del pueblo, y allí tenía que estar, esperando la vuelta del alba, caso que luciera para él de nuevo. Aquello, en verdad, era tentar al diablo. Estaba el doctor engolfado en estas ideas en tanto que el guardabosque sacaba tranquilamente de su alforja un trozo de carne fiambre, después de haberse echado un buen trago de su calabaza. Pensó el doctor que lo mejor que podía hacer era imitar a su compañero, y así lo hizo. Un muslo de pato, un trozo de pan, todo regado de raquiu, fue suficiente para reparar sus fuerzas. Si calmó su hambre, no pudo calmar su miedo. Ahora a dormir, dijo Nic Deck, así que hubo colocado su alforja al pie del banco. Dormir. Buenas noches, doctor. Buena noche. Eso se dice fácilmente, pero me temo que esta va a acabar mal. Nic Deck, que no estaba de humor de hablar, no respondió. Acostumbrado por su profesión a dormir en los bosques, acomodóse lo mejor que pudo junto a la piedra, y no tardó en caer en profundo sueño. Así que el doctor solo podía refunfuñar entre dientes, oyendo el acompasado ronquido de su compañero. A él le fue imposible durante algunos minutos, y a despecho de su fatiga, hacer otra cosa que mirar y escuchar atentamente. Su cerebro era víctima de esas extravagantes visiones que surgen de la turbación del insomnio, que quería ver en aquellas espesuras todo y nada, las indecisas formas de los objetos que le rodeaban, los jirones de nubes que atravesaban el cielo, y la masa apenas perceptible del castillo. Parecíale que las rocas de la meseta bailaban infernal zarabanda. Iban a caer, iban a rodar sobre lo largo del talud, sobre los dos imprudentes, iban a aplastarles a la puerta de aquella fortaleza cuya entrada les estaba prohibida. El desgraciado doctor se había levantado, y escuchaba esos ruidos que se propagan en las alturas, murmullos inquietantes, mezcla del susurro, del gemido y del suspiro. Oía también los frenéticos golpes que sobre las rocas daban los murciélagos con sus alas, los endriagos revoloteando en su nocturno paseo, 2 o 3 parejas de esos fúnebres búhos cuyo graznido resonaba como una queja. Entonces, los músculos del doctor se contraían, y su cuerpo temblaba, anegado en un sudor frío. Y así transcurrieron horas enteras hasta la medianoche. Si el doctor Patak hubiese podido cambiar de vez en cuando alguna frase con alguien, dar libre curso a sus quejas, se hubiera sentido menos atemorizado, pero Nic Deck dormía con un sueño profundo. La medianoche, la hora más horrible de todas, la hora de las apariciones y de los maleficios. ¿Qué era aquello que pasaba? El doctor acababa de levantarse, y se preguntaba si estaba despierto o era víctima de una pesadilla. En efecto, allí, arriba creyó ver, no. Vio realmente dibujarse formas extrañas iluminadas con luz espectral, atravesar el horizonte, subir, bajar, descender con las nubes. Hubiérase dicho que eran especie de monstruos, dragones con colas de serpientes, hipogrifos de alas desmesuradas, cuervos, gigantescos y enormes vampiros que se cernían sobre él, iban a cogerle con sus uñas o a engullírsele con sus mandíbulas. Después le pareció que todo se movía en la llanura de Orgal, las rocas, los árboles, todo, y con mucha claridad, su oído percibió, a pequeños intervalos, el tañido de una campana. La campana del castillo, murmuró. Era la campana de la antigua capilla, no era la de la iglesia de Vulcano, cuyo sonido hubiera llevado el viento en otra dirección.
Y he aquí que aquellos tañidos se tornan más precipitados, la mano que hace sonar la campana no toca a muerto, no, es un toque rápido cuyos ecos repercuten en la frontera transilvánica. Al oír aquellas lúgubres vibraciones, entróle al doctor un miedo convulsivo, terrible, angustia, espanto irresistible, que le hizo temblar de pies a cabeza. El guardabosque ha despertado al ruido de la campana. Se pone en pie, en tanto que el doctor Patak parece como que ha vuelto en sí. N.G. de que escucha atentamente, y trata de penetrar con sus miradas las espesas tinieblas que cubren el castillo. Esa campana, repite el doctor Patak. La toca el Chor. Decididamente, el pobre doctor, enloquecido por completo, cree entonces en el diablo. El guardabosque inmóvil no le respondió. De repente, unos rugidos semejantes a los que arrojan las sirenas marinas a la entrada de los puertos se desencadenan en ondas tumultuosas. El espacio está conmovido en una extensa zona por sus soplos ensordecedores. Después, una claridad sale del torreón central, una claridad intensa, que lanza resplandores de penetrante viveza y destellos que ciegan. ¿Qué foco produce esta poderosa llama, cuyas irradiaciones se extienden en inmensas sabanas en la superficie de la meseta de Orgal? ¿De qué horno se escapa aquel manantial fotogénico que parece abrasar las rocas, al mismo tiempo que las llena de lividez extraña? Nig, exclamó el doctor. Mírame, no soy como tú, un cadáver. En efecto, el guardabosque y él habían tomado un aspecto cadavérico, la cara descolorida, los ojos marchitos, las órbitas agrandadas, las mejillas verdosas con tonos parduzcos, los cabellos semejantes a esos musgos que crecen, según la leyenda, sobre el cráneo de los ahorcados. Nig Dek está estupefacto de lo que ve y de lo que oye. El doctor Patak, en el último grado de espanto, tiene los músculos contraídos, el pelo erizado, la pupila dilatada y el cuerpo preso de un espasmo tetánico. Como dice el poeta de las contemplaciones, respira temor. Un solo minuto duró este espantoso fenómeno. Después la extraña llama se apagó gradualmente, los atronadores mugidos se extinguieron, y la meseta de Orgal volvió al silencio y a la oscuridad. Ni uno ni otro pensaron en dormir, el doctor, medio muerto de estupor, el guardabosque de pie contra el banco de piedra, esperando la llegada del alba. ¿Qué pensamientos agitaban la mente de Nig Dek en presencia de aquellas cosas tan evidentemente sobrenaturales a sus ojos? ¿Persistiría en seguir su temeraria aventura? Cierto que él había dicho que penetraría en el castillo y que exploraría el torreón. Eneas. ¿No era suficiente haber llegado a su infranqueable muralla y haber despertado la cólera de los genios y provocado aquel desorden de dos elementos? ¿Se le reprocharía no haber mantenido su promesa si regresaba al pueblo sin haber continuado su locura hasta aventurarse en el diabólico castillo? De repente el doctor se precipitó hacia él y le cogió por una mano, procurando arrastrarle, mientras le decía con voz sorda: «Ven, ven». «No», respondió Nig Dek, y a su vez retuvo al doctor, que volvió a caer después de este último esfuerzo. La noche acabó al fin, y tal era el estado de su espíritu, que ni el guardabosque ni el doctor tuvieron conciencia del tiempo que transcurrió hasta el alba. Nada quedó en su memoria de las horas que precedieron a las primeras luces de la mañana. En este instante una línea rosada se dibujó sobre lo ancho del Paring hacia el este y al otro lado del Valle de los Dos Sils. Ligeras brumas crepusculares se esparcieron en el cenit, sobre un cielo rayado como una piel de cabra. Nig Dek se volvió hacia el castillo y vio que las formas de éste se destacaban poco a poco. Vio el torreón saliendo sobre las altas brumas que descendían hacia la garganta del vulcano, vio la capilla, las galerías, la muralla, elevándose sobre los vapores nocturnos, después sobre el baluarte anguloso, recostarse el haya, cuyas hojas se agitaban a la brisa de levante. En nada había cambiado el aspecto ordinario del castillo. La campana estaba tan inmóvil como la vieja veleta feudal. No salía humo alguno de la chimenea del torreón, cuyas ventanas alambradas permanecían herméticamente cerradas. Por encima de la plataforma y en las altas zonas del cielo, algunos pájaros revoloteaban, arrojando sus gritos agudos. Nig Dek volvió los ojos hacia la entrada principal del castillo. El puente levadizo levantado contra la pared cerraba la poterna. Entre las dos pilastras de piedra, en las que las armas de los barones de Gortz estaban esculpidas, el guardabosque estaba, pues, decidido a llevar a lo último la aventura de la expedición. Sí, y su resolución no se había entibiado con los sucesos de la noche. Cosa dicha.
Cosa hecha. Como se sabe, esta era su divisa. Ni la misteriosa voz que le había amenazado personalmente en el salón del rey Matías, ni los fenómenos inexplicables de luz y de sonidos de que acababa de ser testigo, le impedirían entrar en el castillo. Bastábale una hora para recorrer las galerías, visitar el torreón, y entonces, ya cumplida su promesa, volvería a tomar el camino de Werst, donde podría llegar en la mañana. En cuanto al doctor Patak, no era más que una máquina inerte, sin fuerzas para resistir, ni voluntad para querer. Iría donde se le llevara. Si caía sería imposible levantarle.